Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Next.js y MongoDB en donde voy a enseñarles cómo crear un CRUD desde cero. Este es un ejemplo práctico que ya he hecho hace bastante tiempo, solamente que Next.js, como ustedes saben, ya se actualizó, tiene ahora una carpeta pp, una carpeta API, nos permite utilizar códigos del lado del servidor, código cliente. Entonces en este caso voy a actualizar o he actualizado todo este proyecto para que puedan utilizar todas las características nuevas de este framework. La aplicación que vamos a crear es la siguiente. Tenemos una lista de tareas en donde podemos listar el título, una descripción y una fecha. Cada una de estas tareas es un componente. Esto está siendo renderizado por React Server Components. Podemos crear también un formulario o podemos crear datos. Por ejemplo, aquí voy a colocar cualquier tarea de título y cualquier dato, le doy en crear. Y cuando creo algo, esto se redirecciona, es decir, me envía la tarea última creada. O también puedo venir en una de estas y dar un clic y, por ejemplo, eliminarlo. Le doy a eliminar, le doy a aceptar y se va. O también puedo editar. Si por ejemplo quiero editar esta tarea de aquí, le digo tarea nueva. Y aquí le digo tarea nueva, por ejemplo. Y vamos a darle en actualizar. Y esto, bueno, aquí está tarea nueva. Esto se actualiza inmediatamente en la interfaz. Este es un ejemplo muy simple, pero que nos debe permitir conocer bastantes conceptos de React y de Next.js sobre todo, relacionado a cómo reiniciar, por ejemplo, la página para que se muestren los últimos cambios, cómo hacer una REST API desde la carpeta app y también cómo hacer una conexión con una base de datos y utilizar incluso esa conexión desde los React Server Components. Así que este es un ejemplo práctico para todas aquellas personas que ya saben algo de Next.js, saben algo de MongoDB y quieren combinarlos para crear una aplicación. Así que si les interesa, pues voy a mostrarle el paso a paso de cómo crear esto desde cero. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a abrir una terminal y vamos a navegar primero hacia el escritorio con el comando cd desktop. Una vez ubicado allí, vamos a ejecutar el comando npx create-next-app y vamos a llamar a nuestro proyecto Next.js MongoDB-CRUD, por ejemplo. Y bueno, esto lo que va a hacer es preguntarnos primero qué configuraciones queremos para nuestro proyecto. Por ejemplo, para este caso no voy a estar utilizando TypeScript, voy a darle que no. Sling voy a darle que sí. Tailwind voy a darle que sí. En la carpeta src, es decir, colocar todo el código dentro de la carpeta de src, vamos a darle que sí. Sí, voy a estar utilizando el app router. El app router es colocar las rutas dentro de la carpeta app, que es lo último que tiene Next. Vamos a darle que sí. Luego, sí, voy a estar utilizando una personalización en cuanto a los alias, es decir, el @ para poder importar desde el root. Voy a darle que no, que lo deje por defecto y ya estaría. Entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto creándose, ya podemos arrastrarlo dentro de nuestro editor de código que va a ser Visual Studio Code, simplemente lo arrastramos allí y listo, ya podemos cerrar esta terminal. Entonces cuando nosotros creamos un proyecto tenemos que limpiarlo porque tiene algunos archivos de ejemplo. Entonces voy a entrar en src y en page.js vamos a quitar todo este contenido que tiene aquí porque no lo vamos a utilizar. Entonces desde el inicio hasta el final lo quitamos. Y vamos a crear un componente básico simplemente que diga homepage, por ejemplo. Y aquí el import de arriba lo quito y quedaría de esta forma. Ahora en cuanto al page.js vamos a cambiarle a JSX, que sería un componente de JSX de React. Y en cuanto al layout, que es el que va a englobar a todas las páginas, pues vamos a dejarlo por defecto. Simplemente voy a cambiar de JS a JSX. Listo. Ahora el global CSS, como va a tener estilos, vamos a seleccionarlo desde el inicio. De hecho, aquí están las clases de Tailwind. Voy a seleccionar todo lo que no sean esas clases. Vamos a quitarlo el resto. Simplemente dejamos estas tres clases de Tailwind. Y ya estaría. Entonces ya podemos ejecutar el proyecto. Si yo abro la terminal aquí de Visual Studio Code y escribo npm run dev, esto lo que va a hacer es ejecutar el proyecto en el localhost 3000 y ya podemos ir allí. Entonces si yo escribo aquí localhost 3000, vamos a escribir aquí localhost 3000 y doy un enter. Vamos a ver que debería mostrarme el texto que diga homepage o algo similar. Ok, ahí ya está. Listo, entonces con esto ya tenemos aquí nuestra página inicial. Ahora el asunto es que, claro, vamos a cambiarle el tema. Entonces para cambiarlo aquí en Global CSS voy a decirle que el body va a tener un color. Y en lugar de escribir un background, yo puedo aplicar aquí un @apply y utilizar clases de Tailwind. Por ejemplo, voy a utilizar un BG Gray 900, por ejemplo. Y un text white de color de texto. Guardo. Y ya con esto cambia inmediatamente. ¿Ok? Entonces este es el color que voy a estar utilizando. O también 950 también podemos utilizarlo de esta forma. Listo. Entonces ya tenemos nuestros estilos básicos. Ahora voy a dejar creadas las carpetas y ya luego en las siguientes secciones vamos a estar llenándolas con código. Por ejemplo, dentro de src voy a crear una carpeta llamada components.
De hecho, no dentro de app, sino dentro de src, una carpeta llamada components. Y esta carpeta components va a contener componentes de React o interfaces reutilizables. Luego vamos a crear una carpeta llamada utils, que nos va a servir para poder conectarnos con MongoDB. Y luego una carpeta models, que nos va a servir para poder definir qué datos vamos a estar guardando en nuestra base de datos. Y ya estaría, con esto ya tendríamos nuestro proyecto inicial configurado. Ahora, así como nosotros tenemos aquí una página llamada page.jsx, nosotros también vamos a poder crear lo que serían rutas de backend. Para poder hacer eso, nosotros podemos crear típicamente aquí en app una carpeta nueva llamada API. Y dentro de API podemos crear un archivo llamado route.js. Este archivo lo que va a contener es una función que típicamente tiene el nombre del método get que queramos, por ejemplo el método get. Y luego nosotros podemos retornar una respuesta al que pida esto. Entonces, por ejemplo, para retornarlo voy a importar desde Next. Él tiene un paquete llamado server. Y este paquete server está relacionado a lo que es código de servidor. En este caso voy a importar un Next response. Entonces aquí le digo, cuando se pide la petición get, voy a retornar un Next response con un método JSON. Y voy a retornar un mensaje que simplemente diga, por ejemplo, hello world. ¿Ok? Y para que esto funcione tengo que exportarlo, así que le digo al inicio exporta esta función. Guardo. Y si quiero utilizar esto, simplemente vengo aquí y le digo localhost 3000 /API ¿cómo le he llamado? Bueno, de hecho no le he colocado nada, simplemente API. Y si entro en API pueden ver que me responde hello world. Ahora, por lo general API es un nombre bastante genérico, así que le colocamos habitualmente un nombre. Por ejemplo, aquí vamos a crear una carpeta llamada ping. Y la ruta, el route.js va a ir dentro de ping. Entonces la ruta sería ahora /API/ping. Sería /API/ping. Y allí vemos el mensaje. Entonces, de momento nosotros dejamos estos archivos creados. Ya tenemos una idea de cómo funcionan. Y bueno, luego vamos a estar utilizando esta misma idea para poder crear rutas de backend que puedan comunicarse con la base de datos, básicamente. Y bueno, de momento ya está aquí. Continuamos en la siguiente sección. En la sección anterior hemos creado una carpeta app que nos permite poder crear páginas y rutas. Ahora, en esta sección lo que vamos a hacer es definir primero las rutas de backend que van a poder ser consultadas desde el frontend. Eso típicamente recibe el nombre de REST API en la práctica, de tener rutas que se comuniquen con una base de datos y respondan un formato o un dato en formato JSON al cliente. Entonces nosotros vamos a estar creándola desde esta carpeta llamada API. Y bueno, ya tenemos una carpeta ping, que es la ruta /ping, pero también voy a tener otra carpeta que se llama /task, así que la carpeta se va a llamar task, y dentro voy a crear también un archivo que se llama route.js. Entonces, cuando nosotros hablamos de rutas de backend, estamos hablando de funciones que se van a ejecutar cuando yo pida determinada ruta. Por ejemplo, vamos a crear una función get nuevamente, le digo función get. Entonces, cuando pida a través del método get, de hecho aquí me falta una n. Cuando yo pida a través del método get /API/task va a retornarme algo. Entonces lo mismo voy a importar desde aquí arriba, desde next response, desde next server, voy a retornar next response y esto va a retornar algo. Entonces le digo voy a retornar una respuesta de next que va a ser un JSON y el mensaje vamos a decirle aquí obteniendo tareas. Ok. Y listo, con esto ya tendrían nuestro mensaje básico y voy a exportarlo. Y listo, si quiero probar esto simplemente voy a visitar /API/task. Entonces vengo aquí en el navegador y le digo /API/task. Y si doy un enter pueden ver que me dice mensaje obteniendo tareas. Claro, de momento vamos a retornar este texto simplemente, pero ya luego vamos a cambiarlo para que retorne, por ejemplo, datos de verdad que vienen desde la base de datos. Ahora, no tan solo voy a tener esto, sino que también voy a tener que, digamos, hacer operaciones para crear, para actualizar, para eliminar, además de las de obtener, que juntas hacen el nombre o la sigla de CRUD, que viene de Create, Read, Update and Delete. Entonces, si nosotros queremos crear ese CRUD, vamos a tener que crear varias rutas. Y bueno, vamos a empezar entonces, además de esta, vamos a crear una ruta que sea para crear. Entonces voy a exportar aquí otra función. Y cuando queremos crear, vamos a enviar una petición post. Y bueno, en la petición post nosotros vamos a retornar algo. Voy a retornar también otro next response con un mensaje JSON. Y aquí el mensaje va a decir creando tarea. ¿Ok? Ahora, para poder probar esta petición post no se hace desde el navegador, o bueno, no desde la barra de direcciones del navegador, porque la barra de direcciones solo hace peticiones get. Tendríamos que crear código de JavaScript para poder enviar. Entonces, para evitar estar creando código de frontend de momento, vamos a estar utilizando un programa que recibe el nombre de cliente REST o REST Client.
Esos programas son, por ejemplo, Postman, que es uno de los más populares. También hay una extensión para Visual Studio Code que se llama ThunderClient, que también es otra bastante popular, que es este de aquí. Pero bueno, en este caso no estoy utilizando ThunderClient, o no lo voy a usar porque tiene un bug aquí en mi editor que no carga. Entonces lo que voy a estar utilizando para este ejemplo es un programa similar que se llama Insomnia, ¿ok? Que es este de aquí. Insomnia. Este programa de aquí es también gratuito, al igual que Postman, es una alternativa directa a Postman. Y cuando lo instalen van a ver esto. De hecho, si no saben cómo instalarlo, simplemente buscan como Insomnia REST Client, Insomnia REST, y van a llegar en este sitio que se llama insomnia.res. Y aquí pueden descargarlo, ¿ok? Simplemente le dan en Get Started for Free y ya esto les da este programa que están viendo, ¿ok? Es gratuito. Listo, entonces con esto ya podríamos hacer lo siguiente. Yo puedo venir aquí y le digo, voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarle Next.js Task. Ok, vamos a darle en crear. Y a partir de aquí yo puedo crear peticiones. Entonces yo puedo venir aquí en esta parte donde dice crear. Y le digo, voy a crear una nueva petición, New Request. Voy a llamarle tareas, por ejemplo. Voy a darle crear y listo, ya puedo crear peticiones. Entonces le digo, voy a hacer una petición HTTP al método, por ejemplo, get http //localhost 3000 y bueno, /API/task, y esto me va a responder un mensaje que dice obteniendo tareas. Ok, es lo más básico. Ahora, si yo quiero hacer una petición post, simplemente vengo aquí, le digo petición post API task y me dice creando tarea. Ok, y bueno, ahora si yo quiero crear las peticiones de delete, update y el obtener una sola tarea, ya no lo voy a hacer aquí. Porque típicamente cuando yo pido el /API/task, básicamente estoy pidiendo lo que son todas las tareas o estoy creando un nuevo dato dentro de todas las tareas. Entonces, si yo quiero ahora obtener una única tarea, por ejemplo, quiero obtener la tarea 1, o quiero eliminar la tarea 1, o quiero actualizar la tarea 1, como pueden ver, todas coinciden en que la ruta aquí al lado debe tener un slash con un número. Por ejemplo, puede ser 10, la tarea 10, la tarea 100, la tarea 1000 o la tarea cualquiera, ¿ok? Entonces lo que queremos hacer es capturar ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en Next.js vamos a añadir lo que sería una carpeta nueva que se va a llamar con corchetes ID. Este texto ID que yo estoy escribiendo puede ser cualquiera, puede ser por ejemplo task ID, pueden colocarle, no lo sé, identificador, por ejemplo, si quieren colocarlo. Pero bueno, esto significa que es una ruta que es dinámica, esto va a ir cambiando. Y como está dentro de task sería /API/task /ID. En mi caso voy a llamarla ID simplemente. Y dentro también voy a crear un archivo route.js. Entonces, si yo quiero ver lo que estoy, esta ruta, simplemente vamos a lo que estoy creando, vamos a ver esto. Voy a exportar también otra función con el método get. Y aquí le voy a decir que voy a importar nuevamente desde next server el next response. Y voy a decir que voy a retornar desde next response un objeto JSON con un mensaje que diga obteniendo tarea. Ok. Y si yo guardo esto y ahora quiero llamarlo, simplemente voy a decir de localhost 3000 /API/task /algo, por ejemplo 10 por ejemplo, pero con el método get envío y aquí me dice obteniendo tarea. No me dice obteniendo tareas, que es el anterior, que es el /API/task tan solamente, que es esta ruta de aquí. Este me dice obteniendo tareas en plural, sino este me dice task con un /1, que es otra ruta, y me dice obteniendo tarea. Esta idea es la misma porque a partir de aquí yo puedo decirle que también puedo actualizar una única tarea cuando me pase un ID o también puedo eliminarlo. Pero algo que vamos a querer hacer es también cómo obtengo acceso a este número que yo estoy tipeando aquí, porque puede ser 10, puede ser 100 y me va a devolver lo mismo. Bueno, para poder extraerlo, lo que nos permite hacer en este caso estas funciones que estamos escribiendo aquí en Next es que esta nos da a través de unos parámetros en las funciones acceso a esa información. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros accedemos o hacemos una petición get vamos a hacerlo aquí en ID, en este ID. Le digo, cuando hago una petición get, yo voy a recibir información del request, ¿ok? Que es la información que viene desde el cliente. Por ejemplo, podría venir la información como las cookies, podría venir información como lo que el body, por ejemplo, el request body. Pero en este caso yo no quiero esa información, quiero lo que está en la URL, así que es el segundo parámetro. Y bueno, el segundo parámetro puede ser, por ejemplo, lo que viene en la URL. Solo que en este caso yo quiero extraer lo que es params. Y desde params ya puedo ver lo que viene allí. Por ejemplo, voy a formatearlo. Y si yo hago una petición nuevamente
aquí al localhost API task /100, por ejemplo, envío, me responde lo mismo. Pero si yo vengo aquí en la consola del backend o la consola del servidor, pueden ver que me dice ID 100. Dice ID porque el nombre que le he escrito aquí es ID. Y dice 100 porque 100 es lo que he escrito aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo lo cambio a cualquiera, por ejemplo, le digo aquí no es 100, es hello espacio world, por ejemplo, envío. Y aquí me dice hello world. ¿Ok? Pero bueno, en mi caso voy a colocarle números, por ejemplo, puede ser 20 y demás. Y los estoy recibiendo. Entonces yo aquí con ese valor, ya que params es un objeto, puedo extraer el ID. Params.id sería el valor. Entonces le digo obteniendo tarea. Y aquí le puedo... De hecho vamos a cambiarlo con unos backtick. Ok, aquí también. Y aquí le voy a concatenar. Le digo obteniendo tarea y lo concateno con el número de tarea, que sería params.id. Entonces yo guardo. Y si vengo aquí le digo envío, me dice obteniendo tarea 20. O le digo obteniendo tarea, vamos a colocarle 1530 por ejemplo. Envío y me dice obteniendo tarea 1530. Porque ya estoy accediendo a ese valor que está escribiendo en el parámetro. Ahora, bajo la misma idea también vamos a luego hacer peticiones delete y put. Así que vamos a hacer lo mismo. Le digo export function delete. Lo mismo, voy a recibir un request. Necesito extraer el params. Y voy a ejecutarlo. Y le digo aquí, vas a retornar un next response como mensaje JSON. Y el mensaje JSON va a decir algo como, por ejemplo, eliminando tarea concatenado con el params ID. Ok, de hecho aquí el console log también lo voy a quitar. Quedaría así. Luego también la función put, le digo voy a crear también una función put con un request y un params. Y aquí lo mismo, voy a colocarle actualizando tarea concatenado con el ID. Entonces si yo guardo y quiero hacer esas peticiones, simplemente le digo voy a hacer una petición delete a http localhost API/task con un ID que quiero eliminar. Y me dice eliminando tarea 1530. O le digo put y me dice actualizando tarea 1530. Entonces ya con esto tengo las rutas definidas y pueden ver que ha sido bastante fácil acceder a los datos que están en la URL. Ahora, nosotros aquí estamos devolviendo simplemente un mensaje, pero antes de devolver el mensaje nosotros podemos hacer peticiones o podemos hacer operaciones, otras operaciones como una consulta en una base de datos, consultar otro backend y demás. Entonces en nuestro caso, de momento lo vamos a dejar aquí, pero en la siguiente sección vamos a crear una conexión con la base de datos para que podamos empezar a interactuar con lo que sería una base de datos de MongoDB. Ok, en esta sección vamos a continuar con la conexión a una base de datos. Como vamos a estar utilizando MongoDB para guardar datos, necesitamos conectarnos primero. Y bueno, vamos a estar creando aquí en la carpeta utils un archivo que se va a encargar de eso. En nuestro caso vamos a llamarle mongoose.js. No tiene que tener este nombre, pueden colocarle db, database, conexión o lo que ustedes gusten. Ahora, lo voy a llamar mongoose porque aquí vamos a tener la conexión con MongoDB a través de mongoose. Y bueno, ya deberían tener MongoDB instalado para este momento. Recuerden que cuando ustedes ya están haciendo proyectos, ya han pasado por las bases de qué es MongoDB o tenerlo instalado. Así que este no es un curso básico de MongoDB, es un ejemplo práctico utilizándolo. Entonces vamos a importar mongoose, voy a decir voy a importar mongoose. Y claro, aquí me falta instalarlo, voy a cancelar aquí la consola, voy a decir npm install mongoose. Y esto va a instalar el módulo, ok. Ahora sí vamos a ejecutar npm run dev. Y ya con el módulo instalado vamos a importarlo. Le digo voy a importar mongoose desde mongoose. Y aquí voy a decirle desde mongoose quiero utilizar su método connection. Ok. Y connection recibe el nombre de la base de datos. Por lo general ustedes lo van a tener instalado localmente. Así que pueden decir localhost / y el nombre de la base de datos que quieran. En mi caso voy a llamarle next mongo CRUD. Y bueno, esto es asíncrono, así que voy a decirle await. Y para que funcione todo esto, el await en las últimas versiones de Node ya permite poder tener un await sin necesidad de una función que lo contenga. Pero como este es un ejemplo para la mayoría de personas que quizás tienen una versión anterior y demás, vamos a utilizar una función. Así que voy a decir una función que se llame connectDB, por ejemplo. Y dentro de connectDB vamos a pegar esto. Y esto de aquí lo voy a exportar. ¿Okay? Entonces aquí la función, para que pueda tener un await adentro, vamos a colocarle async y ya estaría. Ahora, después de esto vamos a colocarle también que vamos a tener que manejar algunos errores o algunos eventos si se conecta. Por ejemplo, cuando la conexión se ejecuta, me devuelve un objeto. Vamos a llamarle ese objeto db. Lo vamos a guardar. Y de db nosotros podríamos mostrarlo por consola o podríamos acceder a sus valores. Por ejemplo, lo que yo podría hacer para mostrarlo por consola, le digo quiero ver de db de connection. De hecho aquí debería mostrarme... de aquí no es connection, es connect, perdón. Y ahora sí le digo de connection voy a estar utilizando
de connection voy a estar utilizando el objeto db y de allí quiero ver el database name, que es el nombre de la base de datos a la cual te has conectado. Ok, y ya estaría. Ahora, en este caso, esta función para conectarnos puede ir bien, puede ir mal. Si todo va bien, nos va a dar algunos eventos. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí desde Mongoose. Incluso vamos a hacer esto. En lugar de estar importando Mongoose a cada rato, simplemente le digo voy a importar connect. Entonces aquí arriba le digo voy a importar connect. Y aparte de connect también voy a importar connection, que es la conexión. Entonces yo le digo cuando la conexión exista, es decir, cuando estés conectado, pues vas a lanzar un mensaje por consola que de momento diga MongoDB is connected. Luego cuando la conexión, si en caso hay un error, pues vas a mostrarme también por consola un mensaje que diga, por ejemplo, Mongoose connection error, ¿ok? Y ya estaría. O también puedes concatenarlo con el error aquí. Ya que vamos a recibir un error, también le digo vas a concatenarlo con el error. Listo. Entonces de esta forma ya tengo en este caso mi método para conectarme. Y bueno, si el asunto es utilizarlo en el backend, sería de esta forma. Pero recuerden que cuando nosotros vamos a hacer operaciones con MongoDB, vamos a estar llamándolo en la carpeta app, en la carpeta API, que es el código de nuestra REST API. Ahora, el asunto es que cada una de estas funciones luego son transformadas a funciones serverless cuando lo despleguemos. O básicamente son funciones que se ejecutan independientemente. Entonces, cuando nosotros llamemos esta función, va a ejecutar todo el archivo y demás. Pero como él va a llamar la conexión lo vamos a llamar solo cuando estemos dentro de una función de backend. Entonces, aquí se va a estar creando en desarrollo varias conexiones a la base de datos, debido a que nosotros vamos a estar ejecutando o interpretando nuevamente este backend en cada, digamos, en el momento que estemos desarrollando. Entonces lo que se hace es que nosotros creamos típicamente en SJS una función llamada connection o con, puedes llamarle, y aquí adentro puedes colocar un parámetro que se llama isConnected. IsConnected está en false al inicio porque no está conectado. Y lo que va a hacer esto es que si nosotros ya nos conectamos, vamos a decirle de isConnected va a ser igual a true. O lo que sería lo mismo de db connections, como tiene una conexión en su índice 0, el ready state. Entonces el ready state al final nos va a devolver un valor que es 0, 1 y demás. Entonces si nosotros ya tenemos un valor de estos, significa que ya ha pasado por la conexión. Pero si no, pues vamos a decirle que él se mantenga en false. Ok, entonces si nosotros guardamos esto, al final ya lo guardamos allí, pero cuando nosotros llamemos el connectDB, primero vamos a confirmar si la conexión ya se estableció o no. Entonces aquí le digo al inicio, antes de todo, si con.isConnected existe, entonces retorna, ya no continúes. ¿Esto qué significa? Que si ya estamos conectados ya no vuelvas a establecer una conexión, ¿ok? Y el resto sigue lo mismo. Pero si no está conectado, entonces esto va a ser false y vas a conectarte por primera vez. Es así de sencillo, ¿ok? Y bueno, ya con esto ya podríamos llamarlo. Entonces, de momento vamos a llamarlo aquí en alguna función. Por ejemplo, yo sé que en la siguiente sección vamos a entrar más en detalle, pero aquí podríamos llamar simplemente para ver este mensaje que sea el ready, bueno, el database name. Por ejemplo, yo vengo en ping y le digo voy a importar aquí y vamos a llamarlo, le digo desde /utils desde Mongoose, voy a traer la función connectDB y voy a ejecutarlo aquí simplemente. Entonces yo guardo y si ejecuto esto, si yo llamo el /ping, vamos a entrar allí, localhost 3000 /API /ping, doy un enter, vamos a ver, allí está cargando un poco. Me dice hello world, pero por la consola del backend pueden ver que me dice Mongoose is connected next Mongo CRUD. ¿Por qué me aparecen esos dos? Porque aquí como el evento de conexión se ha ejecutado me dice Mongoose is connected. Y luego también aquí yo te dije ok, cuando te conectes, luego muéstrame el nombre de la base de datos. Y aquí también está, next Mongo CRUD es el nombre de la base de datos que le he dado. Ok, y ya estaría, con eso ya tenemos comprobado que estamos conectados a MongoDB. Si aquí les apareció un error, revisen el nombre de, bueno, si tienen MongoDB instalado para empezar, o si tienen un error aquí en la lógica de este código, que es básico realmente. Pero bueno, ya estaría. Con esto ya tenemos MongoDB ejecutándose. Continuamos en la siguiente sección haciendo funcionar nuestras rutas. Ok, en esta sección vamos a continuar creando lo que es una API para poder consultar datos. Para poder hacer eso, en nuestra carpeta API, en task, aquí en la función o el archivo route js en la función get, vamos a hacer nuestra consulta con MongoDB. Entonces hacerlo es bien sencillo porque ya tenemos nuestra conexión. Es simplemente importar aquí arriba, le voy a decir voy a importar desde vamos a traer desde utils mongoose y desde allí voy a traer la función connectDB. Tenemos que llamarlo en cada petición. Entonces aquí le digo connectDB, vas a conectarte a la base de datos y a partir de allí ya podríamos hacer consultas. Ahora el tema es el siguiente.
nosotros cuando hemos creado aquí nuestra conexión no le hemos dicho aún qué datos vamos a guardar. Entonces, para poder hacer eso, dentro de la carpeta models vamos a crear un archivo con algún digamos, especificación o un esquema de qué datos vamos a estar guardando. En nuestro caso vamos a llamarle task.js, y este task.js básicamente tiene todos los campos que nosotros vamos a querer guardar dentro de la base de datos. Cada campo está relacionado con MongoDB, así que aquí le digo voy a importar Mongoose. Vamos a importar aquí esquema y voy a crear un nuevo esquema. El esquema va a tener, por ejemplo, un título, puede tener una descripción, y aquí podríamos especificar más cosas. Por ejemplo, el título puede decir que va a ser de tipo string. Vamos a colocarle que es requerido, le digo requerido en true, y vamos a colocarle la tarea o el título es requerido. Esto es en caso falle. Mongoose también coloca un mensaje personalizado para el error, pero bueno, no es necesario, simplemente con true también estaría. Luego también le voy a decir que es único, entonces vamos a decirle que si colocan una tarea que ya está repetida, que lance un error. También vamos a hacer string en true. String en true es para que cuando nosotros enviamos un string, por ejemplo, si envío un texto que diga hola, como aquí hay un espacio, pueden ver que aquí hay espacios adicionales, el trim lo que hace es quitar el espacio al inicio y al final, ¿ok? Como que lo limpia un poco, por así decirlo. Entonces aquí le voy a colocar string en true. Luego también vamos a colocarle un max length, le puedo decir, ok, este es más que todo para validación, aunque también podríamos dejarlo así simplemente, y estaría. Luego en cuanto al description también le voy a decir el type es string, es requerido en true, y aquí voy a colocarle un string en true también, y ya estaría. Y bueno, finalmente cada vez que yo creo una tarea o un nuevo dato voy a colocarle timestamp en true. Esto me va a dar la fecha de creación y actualización adicionalmente del título y la descripción, es decir, va a añadir 2 campos más a cada dato, y ya estaría. Con esto ya tenemos el esquema. Vamos a guardar todo esto en un task schema. Y con esto aquí debajo vamos a exportarlo, le digo voy a exportar, pero no puedo exportar el esquema, sino tengo que crear un model, ok, que a muchos se les hace confuso esto, pero un modelo es básicamente la función que nos permite poder operar con la base de datos. El esquema es tan solo una definición, te permite definir qué va a ir en la base de datos. Entonces aquí voy a crear un modelo que se llame tarea, y este va a estar basado en este esquema, y ya con esto voy a poder exportar esto, le digo export default. Listo, con esto ya tengo finalmente mi modelo, pero como les dije, en desarrollo típicamente Next va a recrear todo esto. Entonces aquí voy a decirle, vamos a importar desde Mongoose Models, que es un objeto con todos los modelos que se han creado en la aplicación. Y le digo de todos los modelos, vamos a colocarle aquí, sí, vamos a dejarlo allí. Le digo entonces, de aquí, de todos los modelos, si entre todos los modelos existe el modelo de tarea, entonces úselo, caso contrario, créalo nuevamente, ¿ok? Y listo, con esto ya tenemos nuestro modelo de tareas. Vamos a guardarlo, y aquí en route lo que vamos a hacer es que vamos a llamar ese modelo. Entonces le digo voy a importar desde @models task, voy a importarlo con el nombre task, y aquí voy a decirle del modelo de tareas voy a buscar, les digo find, y al buscarlo nosotros vamos a ejecutar aquí un await. Listo, y esto me va a devolver un arreglo de tareas, ok. Esto es como decir, del modelo quiero buscar todas las tareas que estén allí en la colección. Esto me va a dar un arreglo, llamarle tareas en minúscula, y listo. De momento esta sería nuestra respuesta. Solamente aquí a la await, para que funcione, la función que lo contiene debe contener un async, y ya con esto puedo retornarlo. Entonces aquí en lugar de este mensaje voy a decirle voy a retornarte el arreglo de tareas, que es la respuesta. Si yo guardo esto y ejecuto nuevamente esto, recuerden que ya está en el next ejecutando el npm run dev, entonces ya puedo llamarlo. Entonces voy a venir aquí en el API/task, vamos a esperar, y pueden ver que hay un arreglo vacío. Ahora hay un arreglo vacío porque como en nuestra colección de tareas de MongoDB aún no tiene nada, pues da eso, ok. Y bueno, ya estaría. Ahora, en la siguiente sección lo que vamos a hacer es que vamos a guardar un dato. Para eso vamos a tener que hacer funcionar el post. Por el momento ya tenemos la función get, que nos permite consultar tareas. Ok, en esta sección vamos a continuar ahora haciendo funcionar el método post, o lo que es lo mismo la función para permitirnos crear tareas. Si yo vengo aquí en API, en task, en route.js, aquí ya tenemos la función post. De hecho, recuerdan que había utilizado este programa llamado Insomnia, ok, y este programa me permitía poder hacer peticiones. Bueno, vamos a estar utilizándolo nuevamente. Y bueno, ustedes utilicen el que más les guste, Postman, Thunderclient, etc. Ok. Por ejemplo, cuando yo envío API task, esto me envía el texto de respuesta creando tarea, pero necesito enviarle datos. Entonces aquí voy a decirle que cuando yo ejecute esta función, voy a recibir información del lado cliente, que esto viene a través de un request.
El request es información que me puede llegar a enviar la aplicación cliente, que en este caso es a Insomnia, pero luego va a ser el frontend de Next. Entonces, aquí por ejemplo, si yo quiero recibir los datos, voy a decirle aquí en el body, le digo voy a enviarle un JSON como dato. Y al enviarle un JSON, aquí yo le puedo enviar un texto que diga hello con valor world. ¿Ok? Entonces este es un dato en formato JSON. Ahora, si yo lo voy a recibir aquí, como es un JSON, le digo ok, la petición, el request, voy a convertirlo en un formato JSON. Y esta conversión es asíncrona, y aquí le digo wait. Y la función que lo contiene le digo async. Esto me va a dar un dato, un objeto que por lo general le llaman data. Vamos a verlo allí. Y voy a ver data por consola. Ok, vamos a darle un espaciado aquí y listo. Voy a guardarlo. Y si yo quiero ver cómo funciona todo esto, simplemente vamos a enviar este dato, le doy enviar. Me dice creando tarea. Y si vengo en la consola o la terminal de VS Code, vamos a ver que dice hello world. Es decir, el dato que he enviado ya lo estoy recibiendo en el backend. Ahora esto me sirve, o esto me ayuda que cada vez que yo reciba el dato puedo procesarlo, puedo validarlo, convertirlo, o lo que sería en nuestro caso guardarlo en la base de datos. Entonces, como ya tengo el modelo de tareas así como tiene el método find para buscar, también tiene el método create para crear, o también podemos instanciarlo de esta forma. Yo le puedo decirle, aquí le digo, voy a crear un new task. Este new task espera, por ejemplo, un título, o espera también una descripción, y yo puedo seleccionar cada uno de estos para poder pasarle esos datos. Entonces, por ejemplo, yo le digo que new task, voy a crear una nueva tarea, y los datos van a ser los mismos que vengan desde el lado cliente. Esto va a crear una nueva tarea, vamos a llamarle un new task, y de momento vamos a verlo por consola, new task. Ok, vamos a guardarlo. Y listo. Si ahora, por ejemplo, yo envío un dato, ya no vamos a enviarle un hello world, sino voy a enviarle un título que diga, por ejemplo, title, my first title. Y aquí una coma que diga description. Vamos a colocarle aquí. Description. Y un texto que diga my first task, mi primera tarea. Le doy a enviar. Me dice creando tarea. Y si veo por la consola del backend, pueden ver que como le he enviado un título y una descripción y esto cumple con la tarea, me dice además un ID con un new object ID. Es decir, él está creando un dato que va a guardarse en MongoDB. De hecho, como ya lo tengo, le voy a decir de la nueva tarea, vamos a ejecutar su método save, que finalmente para guardarlo, porque aquí tan solo crea un objeto, no lo guarda aún. Recién con el save va a guardarlo. Y como va a guardar en la base de datos, este es un método asíncrono. Entonces aquí le digo await. Y esto finalmente me da un nuevo objeto que vamos a llamarle tarea guardada o save task. Y ese es el que vamos a ver por consola. ¿Ok? Entonces aquí básicamente es recibir la información del cliente, crear un objeto de tarea y guardarlo en la base de datos. Y luego verlo por consola. Vamos a verlo. Entonces ahora de nuevo voy a enviar lo mismo, le doy en send. Me dice creando tarea de respuesta. Pero si veo la consola del backend, van a poder ver que aparece un título, una descripción, un ID, una fecha de creación y una fecha de actualización, además de un _v. Lo que tenemos aquí es una respuesta de Mongoose, y esto es bueno porque ya indica que hemos creado un dato. De hecho, el que aparezca el created_add y el updated_add significa que ya está guardado dentro de MongoDB. Y ya estaría. Ahora, nosotros, en caso de que, por ejemplo, queramos retornar algo un poco más detallado al cliente, aquí le voy a decir, vas a retornar un next response con el método JSON, y aquí adentro voy a retornarte un un message con el mensaje, o también puedo retornarte la tarea, el save task, ya que save task es un JSON, es decir, este objeto de aquí, pues él lo puede convertir y enviarlo al cliente. Vamos a verlo. Yo le digo que voy a crear una segunda, digo my second title, my second task, envío. Y aquí me está dando la respuesta, ¿ok? Con la información que acabo de recibir del backend, de la base de datos, perdón. Entonces de esta forma ya el cliente sabe, ok, ese es el ID de la tarea que se ha creado y el resto de datos es lo que se han guardado. Ahora, si nosotros enviamos un dato mal, por ejemplo, le envío aquí un dato que sea, vamos a enviarle, supongamos no vamos a enviarle title, voy a enviarle otra cosa. Por ejemplo, voy a enviarle título. Como el esquema no espera esto, si yo lo ejecuto, vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo lo ejecuto, me dice 500 internal server error. Este es un error manejado por el propio Next. Entonces si yo vengo aquí en el código y analizo un poco el error, pueden ver que me dice que el error de todo esto es el task validation failed. ¿Qué significa esto? Que este es un mensaje que ha sido disparado por Mongoose. ¿Por qué por Mongoose? Porque aquí al momento de crear, él recibe los datos correctamente, pero al momento de crear, como no hay un title, y el title en la tarea, si vemos el task en models, el title es requerido,
entonces él lanza un error. De hecho aquí me está lanzando task validation fail, y si yo veo aquí me dice el path es title, ok. Entonces ya con esto me está dando una idea de que digamos el título es requerido. De hecho en errors, si ustedes ven errors title, dice validation error, el título es requerido, ok. Entonces como esto puede ser un error, nosotros vamos a validar el error o considerarlo. Entonces aquí le digo try catch, le digo aquí va a ir todo el código bueno, y si algo de esto falla, pues vas a capturar el error y vamos a enviar de return. Voy a enviar un next response con un JSON y el error.message, el mensaje del error, y aquí le voy a colocar un status 400, no un 500 sino un 400, porque algo fue mal en el dato que estamos recibiendo. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a enviar con Insomnia la misma petición, le digo envía, y me dice task validation fail, el title, el título es requerido. Este es un error que viene por parte de Mongoose en este caso. Pero bueno, esto significa que ya recibí un 400 bad request, lo que yo mismo estoy manejando el error, ¿ok? Obviamente también hay otras formas de manejarlo, porque aquí, por ejemplo, si nosotros analizamos un poco, esto también tiene información como de qué tipo de error es. Pero bueno, de momento no hay necesidad de entrar en tanto detalle, este es un ejemplo muy básico. Así que con esto ya estaría. Listo, entonces ya estamos creando un dato, y si yo pido, por ejemplo, con el método get API task, van a ver que aquí están todas las tareas que he creado. Bueno, que son dos nada más, my first title y my second title. Listo, entonces con esto ya tenemos el obtener y el crear. En la siguiente sección vamos a continuar con lo que sería el actualizar. Vamos a venir por aquí, voy a reducirle aquí el tamaño y listo, continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender a hacer funcionar el método put, o lo que es lo mismo también el actualizar. De hecho, si nosotros vemos un poco aquí, al momento de que hemos estado obteniendo tareas y creando, no estamos recibiendo más que un body, es decir, el request body, o estamos simplemente devolviendo datos, pero no estamos recibiendo ninguna ruta en específico. Entonces, por eso nosotros creamos aquí dentro de la carpeta task, en la carpeta id, un archivo más. Y estos archivos eran los que recibían parámetros adicionalmente. Entonces el params ID era el ID que nosotros veíamos en la URL. Bueno, ahora vamos a utilizarlo para poder obtener un dato y poder actualizarlo. De hecho, vamos a empezar con este get, que es más sencillo, y ya luego continuamos con el update. Básicamente tenemos que hacer esto. Si yo recibo en el params ID el ID de la URL que estoy tipeando aquí, es decir, si yo por ejemplo tipeo aquí, copio este ID y le digo de todas las tareas quiero la tarea que tenga este ID y envío, esto me dice obteniendo tarea con ese ID. Bueno, yo no quiero que me devuelva el ID, quiero utilizarlo para que lo busque en la base de datos. Entonces aquí voy a importar de nuevo desde utils en Mongoose con el nombre, con la función connectdb, y luego voy a importar desde arroba, en este caso models, voy a importar task y de allí voy a traer task. Bueno, voy a importarlo todo con el nombre task. Y aquí voy a decirle desde connectdb, vamos a ejecutarlo. Y luego vamos a decirle que utilizando el modelo, que sería task, voy a buscar. Pero si yo coloco find, esto busca todo. Entonces yo tan solo voy a decir find one, porque find one me permite buscar un solo dato. Y aquí yo puedo buscar por título, puedo buscar por description, o en este caso voy a buscarlo por ID. Así que voy a decirle find one ID y le voy a colocar params ID. Esta es una forma de buscar un solo dato. Aunque Mongoose también tiene otro método que es muy similar, que se llama find one by ID. De hecho, vamos a verlo. Find by ID, de hecho es find by ID directamente, ¿ok? Este método de aquí ya no dice pásame un ID porque este ya busca directamente, entonces este me permite poder pasarle el params ID inmediatamente, de esta forma, ¿ok? De hecho voy a colocarlo aquí al inicio. Y listo, de esta forma yo es como puedo pasarle y decirle voy a buscar una tarea por un ID, ¿ok? Esto es asíncrono, le digo await, la función que lo contiene debe ser async, me va a devolver una tarea encontrada, vamos a llamarle task found por ejemplo, ¿ok? Esto es porque, bueno, si encuentra un objeto con esa tarea, voy a devolverlo, pero si no, voy a devolver un error. Entonces aquí le digo, ok, aquí ya no vas a retornar mensaje ni nada de eso, vas a retornar la tarea encontrada, el task found. Vamos a probarlo, voy a guardar esto. Y ya con eso, si aquí veo no tengo errores. Y si pido aquí con el método get a ese ID, envío, ahora me retorna todos los datos que pertenecen a ese ID que acabo de consultar. Pero supongamos que yo le cambio un 3 por un 2, envío. Y ya me devuelve null. Entonces yo no quiero que me devuelva null. Le digo ok, si no encontraste una tarea, que le digo si no hay un task found, un objeto task found, me está devolviendo null. Entonces voy a retornar un next response con objeto JSON. Voy a retornar un mensaje aquí que diga por ejemplo task not found, tarea no encontrada.
Y luego vamos a colocarle también un código de estado, aquí al lado una coma con otro objeto, y el status voy a colocarle por ejemplo 404. Ok, entonces voy a formatearlo, bueno, lo dejo así, de esa forma con el return al lado. Aquí todo eso también vamos a colocarle al lado. No sé por qué mi formateador no está funcionando, lamentablemente, pero bueno, así quedaría. Entonces de esta forma, si yo por ejemplo hago la misma consulta con ese número que no existe, aquí con el 2 envío, me dice task not found 404. Ok, listo, entonces ya estoy validando eso. Ahora, ¿qué pasa si falla al momento de consultar? Porque yo puedo consultar algo como, por ejemplo, un dato de estos, puedo decirle cualquier cosa. Esto no es un ID de MongoDB, entonces MongoDB va a fallar. Le dicen y me dice 500. Entonces lo mismo, vamos a decirle, vamos a manejar el error. De hecho aquí me dice el error que he recibido de Mongoose es que el argumento que le he pasado debe ser un string de 12 bytes que debe cumplir con el formato de MongoDB. Entonces 1, 2, 3, 12 no es un formato de MongoDB. Entonces voy a decirle, ok, todo esto va a ir dentro de un try catch. Vamos a cortar todito dentro de un try catch. Vamos a pegarlo allí. De hecho todo esto voy a darle un espaciado al lado. Y aquí en el error voy a decirle, vamos a decir un return next response con un JSON con el mensaje del error y un status de 400. Ok, guardo y ahora sí, si envío lo mismo, vamos a enviarlo. Me dice el objeto para ese ID que está en la propiedad ID ha fallado. Ok, y bueno, es que aquí me dice no coincide con un object ID. Pero bueno, con esto ya está validado al menos, o ya estamos considerando el error de que esto no es un ID válido. Listo, entonces de esta forma ya estamos consultando por un método. Pero ¿cómo actualizo? Bueno, es muy similar, es por eso que he decidido hacer porque es muy similar al actualizar. Entonces aquí para actualizar es lo mismo, le digo, voy a, primero vamos a estar recibiendo tanto el parámetro, que ya lo tengo en params ID, pero también el body. Entonces voy a también decirle, desde request voy a convertirlo en un JSON. Esto va a ser una conversión asíncrona, vamos a llamarle data. Y aquí va a ser async para que funcione. Entonces este es el request body, esto es la información que yo voy a enviarle aquí en este objeto para que yo pueda actualizar. Entonces yo le voy a decir de esta forma, primero voy a consultar todas las tareas. Ok, y le digo de todas las tareas quiero actualizar esta, por ejemplo voy a copiar el ID y le digo de todas las tareas quiero actualizar esta, con el método put. Entonces aquí el título vamos a actualizarlo, le voy a decir mi título actualizado. Y aquí voy a colocarle mi descripción actualizada. Ok. Y listo. Con esto si yo envío, esto me va a devolver lo mismo actualizando. Pero por consola quiero ver los datos que estoy recibiendo. Entonces le digo console log. Aquí vamos a colocarle console log data. Ok. Vamos a guardarlo y si yo vengo aquí envío. Si yo vengo ahora en el backend. Vamos a ver que aquí al final de todo, ahí están los datos, mi título actualizado, mi descripción actualizada. Entonces ya con esos datos yo puedo pasarle la base de datos. Entonces aquí le digo de la tarea, voy a buscar uno y actualizar, find by ID and update. Entonces tengo que pasar el params ID, que es el ID de la tarea que quiero actualizar, y los datos. Y ya estaría, con esto actualizaría. Pero algo muy importante es que cuando nosotros ejecutamos esto es asíncrono para empezar. Aquí le digo wait. Y otra cosa es que cuando él actualiza necesito obtener el dato actualizado. El asunto de esto es que si yo lo actualizo de esta forma, él me va a dar el dato que acabe de actualizar. Entonces como que me da el dato viejo. Es decir, si yo por ejemplo tengo un título que dice A y yo luego lo actualizo el título y le digo ahora vale B, esto en lugar de retornarme B, que es lo nuevo, me retorna A. Es decir, me da el dato anterior. Entonces yo no quiero eso. Entonces yo le digo dame el dato actualizado. Es por eso que aquí al lado le voy a colocar new en true. Y esto me va a devolver finalmente toda la tarea, pero ya con los campos actualizados. Entonces le digo, este es el updated task, o el task updated. Listo, esto de aquí ya estaría. Entonces yo aquí al final le digo, no vas a retornar este mensaje en eso, vas a retornar el task updated. Y listo, con esto ya estaría mi función para actualizar. Ahora, si ocurre un error, también todo eso lo colocamos dentro de un try catch. Entonces le digo try catch, en el try va a ir todo el código bueno. Y en el catch vamos a colocarle aquí el posible error. Entonces le voy a decir, vas a retornar un next response con un JSON. Y aquí un status 400. Ok, vamos a guardarlo. Y ya con esto, si yo vengo aquí en el put y quiero actualizarlo, le digo enviar. Y me está dando los datos, nuevamente de ese ID con el que termina el 591. Y aquí el título y la descripción no lo ha actualizado. De hecho aquí el título no lo ha actualizado. Solo la descripción dice mi descripción actualizada. Pero el título no. Ah, claro, porque le he enviado título. Entonces tengo que enviarle title. Vamos a cambiarle a title, ahora sí. Envío. Y me dice mi título actualizado, mi descripción actualizada. Obviamente con esto ya estaría nuestra función actualizar. Así que es cuestión de enviarle simplemente el dato.
Pero pueden ver que ha sido bastante fácil. Ahora, en la siguiente sección vamos a continuar con lo que sería el eliminar, que el eliminar ya nos permite poder obtener el ID y enviarlo. Entonces eso lo continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a aprender a hacer funcionar el delete. Para poder hacerlo es bastante sencillo porque como ya tenemos aquí el modelo de tareas y ya hemos aprendido cómo consultar una única tarea, es muy similar. Entonces aquí por ejemplo voy a decirle lo mismo, voy a colocar el modelo task find by id and delete, en este caso find by id and delete. Aquí le paso el parents.id y esto es básicamente busca por un id y elimina. Esto es asíncrono, así que le digo await, ya que es una consulta a la base de datos para eliminar. La función que lo contiene debe decir async. Y esto me va a dar de nuevo la tarea, pero en este caso la tarea que acaba de quitar de la base de datos. Entonces aquí yo voy a decirle dame la tarea eliminada, task deleted, por ejemplo. Y bueno, una vez eliminado o ya obtengo la tarea, puedo retornarlo al cliente otra vez. O también podría retornarle un mensaje nada más. Al final depende de lo que necesite su aplicación. Pero en este caso vamos a retornarlo, entonces le digo aquí vas a retornar. Vamos a decirle vas a retornar el task deleted. Ahora, supongamos que al momento de eliminar no encontró el ID, entonces voy a decirle si no encontraste el task deleted, vas a retornar en este caso una response con un mensaje que diga tarea no encontrada y un código de estado 404. Y bueno, si en todo caso sí encontró, pues retorna todo esto. Y bueno, si al final cualquiera de estos falla, pues vamos a colocarlo dentro de un try catch. En el try va el código correcto y en el catch vamos a colocarle el error. Ok, voy a guardarlo. Y de esta forma ya quedaría nuestro típico manejador para poder eliminar. Funciona de esta forma. Yo puedo consultar, le digo quiero obtener o quiero ver todas las tareas. Ahí están, 1 y 2. Supongamos que quiero eliminar la primera. Copio esto. Y le digo de todas las tareas quiero hacer un delete. Y quiero eliminar la tarea con este ID. Envío y me devuelve la tarea. Ahora como ya lo eliminó, si vuelvo a consultarlo, me da task not found, porque como ya intento buscarlo la segunda vez ya vio que no estaba en la base de datos y me da un error. Esto es bueno porque significa que ya lo eliminó. De hecho, si hago una petición get a API/task y envío, vamos a ver que aquí solamente hay un solo objeto. Listo, entonces con esto ya nuestra REST API está completa y ya podríamos utilizarla desde el frontend. Así que en las siguientes secciones vamos a continuar con el desarrollo de las interfaces de React. Como en la sección anterior ya hemos creado nuestra API con los métodos CRUD, es decir, crear, actualizar, eliminar y listar, ahora vamos a empezar a utilizar estos métodos desde el frontend. Y bueno, para utilizarlos nosotros vamos a ir creando algunas rutas. En app, por ejemplo, ya tenemos la página home. Y bueno, en esta página home, si yo entro aquí en el localhost 3000, que voy a ver el texto homepage, me sirve para poder listar las tareas. Ahora, hay veces en las que me serviría poder traer datos desde el cloud o backend o utilizando un useFetch o un fetch, por ejemplo, para poder traerlo desde mi API. Pero hay otra forma en la que nosotros actualmente podemos consultar datos directamente desde el componente y se llaman los React Server Components. Para aquel que no esté muy familiarizado con esto, es básicamente la posibilidad de ejecutar ahora lógica de backend antes de que llegue la función, similar a lo que sería en los Get Server Side Props en versiones anteriores de Next. Si no lo llegaron a utilizar no hay ningún problema. Básicamente significa que yo puedo aquí arriba crear una función. Por ejemplo, le digo voy a crear una función que se llame load task o cargar tareas. Y esta función de aquí puede ejecutar código de backend. Entonces, por ejemplo, yo aquí nuevamente puedo importar lo que sería la conexión con, utils, con la base de datos. Le digo trae dbconnect, lo llamo aquí. Esto como es, después tiene que llamar a una conexión. Después de llamar a la conexión tiene que traer el modelo de tareas, también lo voy a importar. Le digo voy a importar el modelo de tareas. Desde models, desde task, puede traer las tareas. Y de aquí voy a poder consultarlo. Le digo de tareas, voy a poder buscar todos. Y al inicio voy a decir, ok, esto me va a dar un arreglo de tareas. Va a ser asíncrono. Aquí le digo async. Y listo, cuando me dé el arreglo de tareas, yo voy a verlo por consola. De esta forma. ¿Ok? Y ya con esto significa que tengo una función, pero no es de frontend. Estoy en React, estoy en una página de JSX, pero estoy llamando código de backend. Y de hecho, si yo lo ejecuto aquí, ¿ok? Tal cual ustedes están viendo, como por defecto todas las rutas de Next se ejecutan desde el backend, esto funcionaría. Por ejemplo, de hecho voy a refrescar aquí la página. Y ya con esto, si vengo aquí en el backend de Next, vamos a ver que aquí tengo un arreglo, que es el arreglo con los datos de las tareas. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy trayendo los datos y antes de devolverlo yo puedo pasárselos. Porque como esta es una función, yo le digo retorna estas tareas, yo no quiero verlo por consola. Retorna las tareas. Y listo, al retornar las tareas yo puedo guardar las tareas que me esté retornando. Ahora, como aquí hay un await, la función que lo contiene tiene un async, entonces esto es asíncrono, le digo await.
para que me devuelva las tareas después de que termine de ejecutar todo eso. Pero claro, como aquí el await también necesita de un async, la función que lo contiene, que en este caso es el componente, también va con async. Y listo, ya con esto tengo las tareas. De hecho, algo genial es que de momento yo puedo decirle, vas a utilizar un json.stringify y puedes mostrarme las tareas. Guardo, y ya con eso, si yo vengo aquí en la aplicación, pueden ver que ya está la tarea que vino desde el backend. ¿Ok? Entonces, claro, yo no quiero verlo así, yo quiero recorrerlo. Entonces yo puedo decirle, ok, también aquí dentro del div vamos a recorrerlo. Le digo, ok, de hecho vamos a nivelarlo. Le digo de las tareas. Por cada tarea que recorras con un map, vamos a retornar un div. Y cada div va a tener, por ejemplo, vamos a colocar aquí un h3 con un título que diga task title. Y dentro de la etiqueta p que diga task description. Y el key de cada div va a ser un task-id. Guardo, y ya con esto, si yo vengo aquí, pueden ver que dice mySecondTitle, mySecondTask. De hecho, nosotros podemos estilizarlo un poco más. Pero bueno, para probar vamos a crear otra tarea. Le digo post API task. Voy a crear mi segunda tarea. Vamos a colocarle aquí mi segunda tarea. Vamos a colocarle algo. Voy a colocarle, por ejemplo, crear una web. Y aquí voy a decirle usando Next.js, por ejemplo. Envío. Y si yo vengo aquí en la aplicación y refresco, aparece la segunda tarea, ¿ok? Y bueno, de esta forma ya estoy creando datos y estoy listándolos. Claro, no luce muy bien aún, pero cada tarea yo puedo ir mejorándolo. Por ejemplo, estos divs de aquí, yo puedo crear un componente. Puedo decirle, esta sección de div puedo cortarlo. Puedo venir aquí en components y voy a crear un archivo que se llame taskcart. Una tarjeta para cada tarea. .jsx. Crea un componente básico que se llame taskcart. Y en el div voy a colocar todo lo que ya teníamos. ¿Ok? Entonces quedaría así este componente. Esto es lo más básico. Recuerden que aquí estoy creando simplemente un componente con el código que ya teníamos. Y bueno, si yo quiero mostrar los datos, tengo que recibirlos. Así que aquí voy a decirle, voy a recibir un prop que se llama tarea. Y esto es lo que finalmente voy a utilizar. Ahora, aquí ya no necesito el ID. ¿Ok? Simplemente lo quito. Y quedaría de esta forma. ¿Ok? Incluso aquí voy a colocarle unas clases. Le digo, voy a colocar un class name con un bggrade 800. Ya que estamos utilizando Tailwind, un padding de 10 y un texto en blanco. Luego también voy a decirle un round de DMD y un hover que diga, por ejemplo, cursor pointer. Cuando yo coloco el cursor va a aparecer una manito. Y luego vamos a cambiar el color también, que sea un bggrade algo, por ejemplo, bggrade 900, por ejemplo. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros ya tendríamos, o 700, vamos a colocarle un poco más claro. De esta forma ya tendríamos una tarjeta. Entonces vamos a verlo. Si yo quiero probar esto, este card simplemente lo importo. Le digo voy a importar desde @components, desde taskcard voy a traer taskcard. Y aquí es donde vamos a recorrerlo. Entonces le digo taskcard. Y claro, como este recibe una propiedad llamada task, le tengo que pasar toda la tarea. Y también necesita un key. Entonces le digo el key que vas a estar utilizando es lo que viene desde task en su propiedad su -id. Guardo. Y si vengo aquí, van a ver que aparece como dos recuadros de otro color, pero es porque no están uno al lado del otro ni nada de eso. Entonces voy a crear un grid. El div que los contiene le voy a decir esto, van a tener un grid que es para que aparezcan unas rejillas, es decir, para que aparezcan columnas. Y le voy a decir las columnas van a ser de 3. Grid calls-3. Guardo. Y ya con esto aparecen 1, 2 y 3 columnas. Claro, vamos a colocar una separación con gap de 2. Y ahí está. Y bueno, ya con esto se ve mejor. Ahora, de momento como no está todo separado, pueden ver que está pegado hacia los lados. Vamos a colocarle un estilo adicional. En layout, que es el que contiene a todos los componentes, voy a decirle que el body, de hecho aquí el body no es necesario que tenga la clase. Bueno, lo puedo dejar igual, pero bueno, vamos a dejarle. Y voy a decirle que dentro del body va a haber otra etiqueta que va a ser un main, por ejemplo. Ok, y dentro del main yo voy a decir lo siguiente. Aquí vamos a colocarle un class name que diga, por ejemplo, un container con un mxauto, que esto lo que va a hacer es separar un poco hacia los lados y centrarlo. Esto es lo que va a hacer lo siguiente, lo centra. Arriba también voy a añadir un padding. Vamos a venir aquí en el código y decirle también voy a añadirle un padding x de 5 adicional. Y un padding, un margin top de 4. Vamos a colocarle un mt de 4. Y ya estaría. Si yo guardo y vengo aquí en la aplicación, aparece un poco separado. ¿Ok? Y listo, de esta forma ahora tengo dos tarjetas que no hacen nada de momento, pero luego nos va a permitir hacer mucho más. Listo, entonces de esta forma ya estamos listando lo que serían las tareas. En la siguiente sección continuamos también creando un formulario para poder añadir tareas, pero ya no desde la API tan solamente, sino desde el frontend. Así que de momento lo dejamos aquí. Continuamos en la siguiente sección.
Muy bien, en esta sección vamos a añadir lo que sería un formulario para poder enviar tareas desde el cliente al backend. Para poder hacer eso vamos a crear aquí en app una nueva carpeta que va a ser una ruta llamada task, y dentro de task vamos a crear una ruta llamada new, y dentro de new vamos a crear un page.tsx. Vamos a probar la ruta. Simplemente voy a crear aquí un componente básico de React. Por ejemplo, vamos a crear aquí un componente que se llame form page, por ejemplo. Voy a quitar este import y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, para probarlo vamos a venir aquí en nuestro navegador, en el localhost 3000, y esto está en task new. Entonces sería localhost 3000 /task/new. Doy un enter y ahí está el form page. ¿Ok? Entonces, después del form page, lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí adentro un formulario de verdad. Así que vamos a decirle, en lugar de este form page, voy a crear un form. De hecho, aquí tengo un asunto con TypeScript al parecer, está dando error con esto. Vamos a ver por qué. Vamos a darle un TypeScript restart server y ya estaría. ¿Okay? Bueno, aquí dentro del formulario voy a crear algunos campos. Como son tareas, voy a crear dos inputs. El primero va a ser un input de tipo title. El segundo va a ser un text area. Ok, y vamos a colocarle también lo mismo y debajo un botón que simplemente diga save. Ok, vamos a formatearlo, quedaría de esta forma. Vamos a guardarlo y ahí está el formulario. Ahora, para que luzca un poco mejor el div que los contiene, vamos a decirle que va a tener, por ejemplo, un hscreen para empezar. Vamos a colocarle un flex, un justify center y un item center, y nada más. Vamos a verlo. Ok, ahí está centrado, pero aparece esta barra porque aquí hay un espaciado, entonces voy a quitárselo. Le voy a decir del height, voy a calcular, restarle el 100 VH menos 7 rent, por ejemplo, para que le quite un poco de altura. Listo, ya está. Luego, en cuanto al formulario, aquí voy a dejarlo sin clases, pero estos inputs de aquí vamos a colocarle aquí unas clases a cada input. Le voy a decir, este va a ser un bgcreate 800. Vamos a colocarle un border de 2, un w full, un padding de 4, un rounded lg, y vamos a colocarle también un margin y de 4. Esta clase que le estoy añadiendo al input también le voy a añadir lo mismo al text area, así que aquí al text area voy a añadir lo mismo. Formateo y así quedarían los dos inputs. ¿Ok? Luego, en cuanto al botón, también voy a añadirle sus clases. Voy a decirle, este botón va a tener también su class name, que va a ser bggreen de 500 o 600 voy a colocarle. Vamos a colocarle aquí un text white, un padding x de 4. De hecho voy a cambiar algunas cosas. Sería un padding y de 4 nada más. Ok. El rounded voy a colocarle lg y nada más. Vamos a verlo. Formateo y ahí quedaría. De hecho aquí el alto es que está fallando. El padding de 4 voy a colocarle padding x de 2, padding y de 4. Vamos a colocarle al revés. Ok, padding x de 4, padding y de 2, ok, y listo, ya estaría. Ahora, en cuanto al text area, voy a colocar aquí un rows de 3, que es para que abarque 3 filas, ok, un poco más de espacio. Y lo siguiente ya sería hacerlo funcionar. Entonces, para hacerlo funcionar, vamos a crear un estado para cada input que se tipee. Entonces, nosotros vamos a decirle aquí dentro del componente que voy a crear o voy a importar desde React un useState. Le digo, voy a importar de React un useState. Aquí, como estoy importando un useState, esto solo funciona en el lado cliente, así que arriba voy a tener que utilizar un useClient. Otra forma es crear un componente por otro archivo, por aparte, e importarlo, y ya la página sería otra vez server-side y solo ese componente client-side. Pero bueno, para este ejemplo no hay necesidad, así que vamos a crear aquí el useState. Y el useState inicialmente va a tener dos campos, un título que va a estar vacío y luego va a tener un description que va a estar vacío. Una vez nos devuelva algo, aquí lo que yo voy a hacer es guardar el estado inicial en new task y una función para actualizar esta tarea que se va a llamar set new task. Listo. Ahora, cada vez que haga un cambio en cada input, nosotros vamos a tener que actualizar ese estado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un handle change, una función que se encarga de manejar esto. Entonces aquí voy a crear una función que se llama handle change. Esa función handle change va a ser una función flecha. Ok, y aquí lo que vamos a hacer es que este handle change va a ser utilizado tanto por el input como por el text area. Entonces le digo onChange aquí y vas a utilizar el handle change. Y también lo mismo en el text area. Ok, y así quedaría, cada uno con su onChange.
Ahora, como ese handle change aún no hace nada, lo que voy a hacer es que adentro, cada vez que se tipe algo, yo voy a recibir un objeto event. Y dentro de event nosotros vamos a poder verlo. De momento voy a decir quiero ver de event el target. Y pueden ver que aquí no me da autocompletado porque el handle change no sabe de qué tipo de datos se está recibiendo. Entonces lo que puedo hacer es colocarle un tipo de dato aquí. Le puedo decir esto es de tipo... hay un elemento que es para colocar los HTML. Podemos colocarle por ejemplo... ese sería un HTML input element. Ok. Pero en este caso todo esto es un HTML input element. Pero el evento se llama... change event handler, ok. Entonces yo le digo que voy a importar un change event handler y de allí esto viene para un HTML input element, ok. Y ya con esto puedo manejar dentro del console log un i. Bueno, aquí de hecho no se llama change event handler, solamente change event, ok. Este de aquí no. Y ya dentro puedo manejar con un iTarget.value o ya puedo acceder a los valores de ese input. Ahora, aquí el asunto es que yo le estoy diciendo que es de un HTML input element, es decir, tan solo es para esto, pero aquí tengo un text area y usa la misma función. Entonces le digo, no tan solo es para un HTML input element, sino también es para un text area o un HTML text area element. Es como decir, esta función está manejando el onChange, pero no tan solo de un input, sino también de un text area, básicamente. ¿Okay? Y ya con esto, si yo ejecuto, aquí abro la consola, por ejemplo, y escribo algo, por ejemplo, escribo hola. Pueden ver que va apareciendo aquí en la consola. Aquí también le digo hola y aparece también en la consola porque está manejando el onChange ambos cambios. Pero claro, yo tengo el value. ¿Cómo diferencio qué input se está tipeando? Bueno, cada uno tiene un name que lo identifica, name title y aquí un name description. Entonces le digo quiero ver también del i.target.name. Entonces con esto, si yo limpio y le digo, por ejemplo, voy a refrescar, le digo hola. Aquí pueden ver que, bueno, aquí debería aparecer de hecho, i.target.name. Aquí está, title, ok. Entonces me dice que title, la primera tipo H, y luego HO, title también tiene O, OL, hola. Entonces aquí si escribo otra cosa, por ejemplo, escribo hola. Ahora me dice que description es el que está tipeando cada uno de estos, ok. Pero bueno, básicamente con eso ahora yo puedo decirle, ok, vas a establecer un new task. Primero vamos a copiar todo lo que ya tiene el new task. Entonces le digo, vas a copiar todo lo que ya tiene el new task. Y luego vamos a reemplazar uno de esos valores que viene de iTarget.name con el valor de iTarget.value. En otras palabras, si yo empiezo vamos a formatearlo. Si yo por ejemplo empiezo a tipear en title, se va a actualizar title. Si yo empiezo a tipear en description, se va a actualizar description. Es básicamente eso. De hecho aquí yo puedo resumirlo un poco más. Le puedo quitar estas llaves. Y si formateo quedaría así. ¿Ok? Listo, entonces ya está. Ahora lo que me va a ayudar esto es a guardar en el estado. Pero yo lo quiero ver cuando envíe el formulario. Entonces vamos a crear otra función que se llame onSubmit. Con handle submit. Y este handle submit lo que va a hacer es también recibir un evento. Este evento viene desde el formulario. Así que este formulario voy a decirle cuando se ejecute el onSubmit. Voy a utilizar mi handle submit. Ok. Y bueno, esta función lo que va a hacer es que cuando yo reciba un evento. Que un event también va a venir desde este form. Y bueno, ese form también le tengo que colocar su tipo de dato. Ok, entonces aquí le voy a decir esto viene desde un form event. Y aquí también le podría colocar el HTML form y demás. Pero de hecho de aquí yo puedo llamar su i.preventDefault y demás. Entonces aquí le voy a decir esto va a ser un i.preventDefault. Ok, ahora de hecho si ustedes examinan un poco el form, por si acaso no sepan de dónde salen esos tipos de datos, aquí él dice que el onSubmit le retorna un form event handler, ok, un form event, y ya está, con eso es suficiente. Y bueno, ya con esto, si nosotros luego le digo, ok, cuando envíes cancela el comportamiento por defecto para que no refresques la página, pero luego quiero que me muestres por consola el new task. Y ya está, con esto por ejemplo, si yo refresco y le digo hola mundo, y aquí le digo alguna tarea nueva, y le doy guardar, como el guardar activa el evento onSubmit del formulario, pues pueden ver que aquí puedo ver los datos del título y la descripción. Listo, ya tengo básicamente los datos para poder enviar. Ahora, para poder enviarlo desde aquí hacia el backend tengo que hacer una petición. Entonces, para poder hacer esa petición, nosotros vamos a crear aquí arriba vamos a importar lo que sería Axios, por ejemplo, porque de momento recuerden que nosotros tenemos en app, en API, en task, en route, yo ya tengo una función post que crea. Entonces ahora vamos a utilizarlo desde el front. Ok, entonces aquí bueno, yo digo Axios, pero en realidad puede ser fetch nada más. Entonces aquí yo le puedo decir algo como esto. Le puedo colocar fetch y le puedo decir voy a hacer una llamada a API task, y aquí al lado le digo voy a enviarte a través del método post
voy a enviarte una petición y voy a enviarte un body. El body va a ser una conversión de JSON, de Stringify, de la nueva tarea. Ok, entonces el objeto new task lo estoy convirtiendo en un string y ese es el cuerpo o el dato que le estoy enviando al backend. Esto es asíncrono, le digo await y aquí le voy a colocar una respuesta cuando me responda el backend. El await solo funciona dentro de funciones async, así que la función aquí le voy a colocar async y ya luego puedo ver por consola la respuesta. Esto sería lo más básico en cuanto a, digamos, poder enviar algo. Pero bueno, eso también puedo manejarlo por aparte. Por ejemplo, yo puedo cortar esto de aquí y puedo crear por aquí arriba, por ejemplo, una constante que se llama create task y lo ejecuto aquí adentro toda esa lógica. Ok, y claro, aquí el async es el que debería tenerlo. Y al final ya estaría, también sería exactamente lo mismo. Ahora, de hecho aquí me falta algo porque yo le estoy diciendo, te estoy enviando un JSON, pero aquí le tengo que colocar headers. Y después de headers le voy a decir, te estoy enviando un content type application JSON, que significa te estoy enviando un objeto JSON al backend. Ok, y ya estaría, con esto podría ver la respuesta. Entonces le digo aquí, en lugar de console log, le digo ejecuta un create task. Y el parámetro que espera el create task debería ser el mismo que yo tengo aquí arriba. Menos mal está aquí mismo, así que no necesito pasárselo. Pero bueno, con eso ya estaría. Vamos a verlo. Entonces, una vez lo vea, yo voy a ver por consola la respuesta. Vamos a ver de qué se trata. Entonces le digo mi primer tarea. Ok, mi primer tarea. Esta es mi primer tarea. Ok, le he dado un enter y pueden ver que me ha respondido. Solamente que al momento que me responde, esto es un readable string. Así que yo tengo que convertirlo. Es decir, una vez me responde, yo le digo voy a extraer de data la conversión de res a un formato JSON. Entonces aquí ya no veo res, sino data. Ok, vamos a guardarlo. Vamos de nuevo. En realidad que me responde eso ya significa que se ha creado, por cierto. Es solamente que no está en el formato adecuado para poder leerlo. Entonces voy a crear otro, le digo mi segunda tarea. Esta es mi segunda tarea. Y si le doy un enter, vamos a ver que ahora sí me da un formato que yo puedo leer. Esta es la respuesta del backend. Entonces si yo vengo ahora en task, por ejemplo, o bueno, en el home, pueden ver que allí están mis dos tareas. ¿Okay? En mi caso yo he reseteado la base de datos. Es por eso que nuevamente veo estas dos. Pero ustedes si han creado más, van a ver más tareas. Sin ningún problema, es lo mismo. ¿Ok? Y bueno, ya con esto estaría. Pero nosotros cuando cambiamos, vamos a hacer esto. Cuando yo creo una tarea, yo quiero que me redireccione a esta ruta inicial. Entonces vamos a importar desde Next Navigation. Esta es la nueva versión del Next Router. Voy a importar el Use Router. Y con el Use Router, como es un hook, voy a recibir un objeto que se llama Router. Entonces lo voy a importar allí. Este router que estoy creando me permite poder navegar hacia otras páginas. Entonces yo le digo, una vez crees la tarea, voy a redireccionarlo a otra ruta. Entonces le digo router.push y aquí le coloco la ruta que va a ser el slash. ¿Ok? Pero miren lo que pasa cuando yo cambio de página. Vamos de nuevo a slash task, slash new. Y le digo mi tercer tarea. Esta es mi tercer tarea. Y le doy en guardar. Me redirecciona. Y bueno, en este caso aquí me ha sorprendido porque aquí ha aparecido la tarea. Vamos a ir de nuevo. Task new. Vamos a colocarle aquí cualquier cosa. Le damos el save. Y sí aparece. Bueno, hay veces en las que por alguna razón Next al momento que hacemos la redirección no refresca la otra interfaz. Pero bueno, aquí voy a ver por qué. Layout. En el page. Ok, aquí está cargando la tarea, lo está cargando bien. Ok, lo que pasa es que a veces cuando yo creo, es decir, cuando nosotros por ejemplo creamos una nueva tarea, un new task o un task new, si yo creo algo y redirecciono, por ejemplo le doy en save, al momento de que nosotros cambiamos a veces no aparece aquí. Es decir, aquí ha aparecido, esta es la nueva tarea que acabo de crear, pero hay veces que no aparece. Entonces hay una forma de actualizarlo que se llama a través del router.refresh. Entonces haces una redirección y luego el refresh. Pero bueno, de momento aquí no parece hacer falta. Ok, quizás lo han actualizado y demás. Esto cambia todos los días, entonces probablemente hoy día ya hay una nueva versión. Pero bueno, esto por lo general necesitaría de un refresh. Ok, porque estamos utilizando un React Server Component. Pero bueno, ya con esto, si lo necesitan lo usan, si no, bueno, ahí está, lo dejan sin eso. Pero bueno, ya con esto estaría. Ahora, si todo va mal, si yo por ejemplo le envío un dato erróneo, por ejemplo, vamos a decirle, no te voy a enviar este body, sino le voy a enviar un body nuevo que diga, por ejemplo, JSON Stringify, y le coloco un objeto vacío de envío. Yo por ejemplo voy de nuevo en task new. Ok, y le doy en cualquier cosa. Le doy save.
Y aquí me da una respuesta, pero me redirecciona, ¿ok? Pero el asunto es este. Aquí al momento de que se está manejando la respuesta, yo no estoy haciendo nada. Entonces lo que se puede hacer también es colocar aquí un try catch sin ningún problema. Pueden decirle todo este código dentro de un try catch. En el try va todo el código bueno y en el catch va el código que... vamos a colocarle el código que falla, por ejemplo, ¿ok? Entonces esto de aquí, si llega a fallar, pues se va a mostrar por consola. Ahora ustedes solo van a redireccionar o pueden decirle tan solo si response.status es igual a 200, que creo que es lo que responde, déjenme revisar. Si es 200 el por defecto. Entonces digo, si es igual a 200, solo allí vas a redireccionar. Entonces solo allí va a ser router push y ya está. Ok, caso contrario, simplemente vamos a dejarlo allí. Entonces vamos a guardarlo. Y si yo le digo aquí vamos a enviar /task/new y por ejemplo le doy en guardar, pueden ver que no redirecciona, por aquí he recibido un error, ¿ok? Porque aquí está comprobando eso básicamente. Pero bueno, ya con esto, en este caso le digo no, vas a enviar el dato correcto, ¿ok? Ahora sí le quito ese string vacío, ese objeto vacío. Y ya con esto si yo creo algo nuevo y le doy save, ya redirecciona, ¿ok? Listo, entonces ya estamos creando tareas, ya con esto podríamos continuar. Pero recuerden que luego también vamos a utilizar este formulario para otras cosas. Así que de momento hemos terminado con la parte más básica. Y voy a colocarle un título nada más a este formulario. Voy a decirle aquí un H1 y que diga por ejemplo un texto que diga create task. Y aquí arriba una clase que diga font bold, text 3XL y guardo. Y cada vez que yo visito un /task/new, allí me dice el formulario create task. Ok. Listo, entonces ya está el formulario para crear tareas. En la siguiente sección continuamos. En esta sección vamos a hacer funcionar ahora un botón que nos permita poder eliminar tareas. Para poder hacerlo, lo que yo voy a hacer es que cuando nosotros demos un clic aquí en las tareas, de hecho vamos a ir allí. Cuando dé un clic en las tareas, quiero que me redireccione al formulario nuevamente, es decir aquí en Task New. Y cuando me redireccione, quiero que aquí al lado aparezca un botón de Delete. De hecho, cuando me redireccione, también quiero que aquí me diga que va a actualizar una tarea. Es decir, este formulario lo voy a utilizar tanto para crear, como para actualizar, como también para darme un botón para eliminar. Entonces vamos a ver cómo se hace. Primero, vamos a ir al inicio. Y cada vez que yo doy un clic, quiero que esto haga algo. Entonces tengo que crear un evento click de cada una de esas tarjetas. Entonces voy a ir en Task Card. Y aquí en Task Card yo voy a colocar un manejador. Entonces aquí yo podría hacer un clic y demás. Pero si coloco un clic aquí, esto inmediatamente me va a dar un error. De hecho vamos a colocar aquí una función básica vacía, y si yo vengo aquí pueden ver que me dice necesita que este componente sea un client component. Ok, pero si ustedes no necesitan digamos un componente cliente, lo que pueden hacer también es englobar todo esto en una etiqueta link. Es decir, pueden importar aquí next link. Vamos a importarlo aquí, le digo desde next link voy a crear un componente link. Y prácticamente todo el componente pueden colocarlo dentro de la etiqueta link. Entonces aquí ahora todo esto, cada vez que dé un clic va a redireccionar a algún lugar. Esto tan solo funciona para redirecciones, pero básicamente ustedes les pueden decir cuando dé un clic vas a enviarle /task/ concatenado con el task.su-id. Y ya estaría. Si yo guardo y vengo ahora aquí en las tarjetas y doy un clic, pueden ver que aquí abajo, no sé si lo ven, pero aquí abajo en la parte inferior del navegador va apareciendo el /task concatenado con el ID. Ahora esa ruta no existe de momento. Si yo doy un clic, esto me va a enviar un 404 porque no existe esa página, pero podemos crearla. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí en app, en task, voy a crear una ruta que va a esperar un ID. Entonces aquí voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar entre corchetes ID, y aquí voy a crear adentro un page.tsx. Y aquí por ejemplo puedo crear un componente básico que se llame something, por ejemplo. Y aquí le voy a decir que este div va a decir tarea, vista de tarea, por ejemplo. Guardo. Y si yo doy un clic, esto me va a redireccionar a vista de tarea. Ok, lo mismo aquí, vista de tarea. Ahora, el asunto es que claro, yo no quiero ver eso. Yo quiero ver el formulario, porque cuando doy un clic quiero ver el formulario que ya había creado antes. Entonces, el formulario en sí está en new. Y en new está todo este código. Pero al final viene a ser un componente de React. Entonces yo puedo importar todo este archivo de esta forma. Quito todo esto y le digo voy a importar, voy a subir un nivel, voy a entrar en new, y desde new voy a importar page, y desde page voy a traer todo como un page. Bueno, aquí lo estoy exportando, eso sí, lo estoy exportando por defecto. Entonces si lo estoy exportando por defecto, le digo voy a importarlo como un form page, por ejemplo. Y cuando lo importo lo voy a exportar nuevamente.
de esta forma yo estoy devolviendo en esta página lo mismo. Entonces, por ejemplo, si doy un clic aquí, me envía el formulario. Si doy un clic en cualquier tarjeta, también me envía el formulario. Y si visito /task/new, también veo el formulario. Entonces estoy utilizando el mismo componente para ambos. Ahora, una vez utilicemos eso, lo siguiente es que nosotros vamos a decir, ok, cuando lleguemos a esa ruta, ¿cómo comprobamos que queremos crear o cómo comprobamos que queremos eliminar o actualizar? Bueno, si la ruta cambia, ustedes pueden ver que aquí cuando yo estoy en task/ con un ID, eso significa que yo quiero hacer algo con ese ID, con esa tarea. Si por todo lo contrario yo escribo /task/new, significa que yo quiero crear algo. Al final el formulario es lo mismo, porque si yo entro con una de estas notas y creo algo, igual sigo creando datos. De hecho, miren, vengo aquí y creo algo nuevo. Ok, aquí bueno, se ha duplicado, vamos a añadir algo nuevo. Ok, save y se redirecciona. Ahora aquí no se está añadiendo, de hecho, pueden ver que si yo creo algo, vengo aquí y le digo tarea 1 y guardar, no aparece tarea 1, ok. Es justamente el tema que les digo. Al parecer, como ya estoy utilizando un componente que ya se había mostrado antes, entonces esto no se está refrescando. Pero bueno, vamos a venir aquí en page.tsx y aquí voy a descomentar este router refresh. Y miren lo que pasa, ya aparece inmediatamente. Entonces, si yo doy un clic en uno de estos y le digo, ok, tarea 2, save, y aparece inmediatamente, ok. Pero bueno, de momento lo importante es que yo ya estoy entrando en ese formulario, pero yo quiero que cada vez que entre un formulario que tiene un ID, quiero que aparezca un botón para poder eliminar esa tarea. Entonces, vamos a hacer esto. Yo le voy a decir aquí, al momento que estoy en el formulario, voy a comprobar si dentro de este formulario ya existe ese params o ese ID. Ahora, ¿cómo extraigo este valor que viene desde el ID? Bueno, nosotros tenemos varias formas, pero como soy un componente cliente, vamos a utilizar un hook. Vamos a decirle aquí, voy a importar también desde useRouter un hook que se llama useParams. Este useParams también lo ejecuto, le digo voy a guardar en params lo que viene de useParams, ok. Y ya con eso, al momento de que carga este componente, como es un componente cliente, voy a decirle con un useEffect, voy a importar aquí desde, bueno, aquí está React, voy a decirle también voy a importar un useEffect. Y aquí simplemente al inicio voy a decirle cuando cargue el componente, de hecho aquí no, porque aquí se están creando, vamos a colocarlo más abajo. Antes del componente aquí, le digo con un useEffect vamos a comprobar si al momento de que se está cargando este componente, voy a comprobar o voy a ver por consola el params, ok, nada más. Vamos a guardarlo y si vengo aquí en el navegador y refresco, pueden ver que cuando yo entro en task con algún ID me dice el ID es igual al ID que está en el parámetro, pero si yo entro en task new, pueden ver que params está vacío, ok. Entonces de momento con ese params yo puedo decir ok, si existe un params.id, pues significa que hay una tarea, si no, pues vamos a estar creando algo. Entonces para darles una idea, eso lo puedo utilizar aquí, le digo si params, vamos a colocarle si params.id existe, ok. También puedo hacer lo contrario, puedo decirle si no existe, primero voy a hacer aquí, le digo si no existe params.id, entonces colócale un create task. Si por lo contrario existe, colócale update task. Aquí le digo si por lo contrario existe, update task. Y ya con esta condicional, si yo vengo aquí y veo, pueden ver que en task new me dice create task, pero si yo entro en la ruta inicial y escribo algo, doy un clic, pueden ver que me dice update task, ok. Listo, entonces ya con eso estaría. Ahora, el asunto es que yo no quiero tan solo actualizar ni nada, sino que de momento quiero que aparezca un botón para eliminar. Entonces eso lo voy a hacer aquí al lado del, vamos a hacerlo al lado del H1, ok. Vamos a hacer esto, al lado del H1 voy a crear un botón. Este botón va a decir delete. Y dentro del delete yo voy a manejar un onClick, ok, un onClick. Dentro del onClick yo voy a crear una función y dentro de esta función yo voy a decirle que voy a eliminar algo. De hecho no es necesario que cree la función aquí, también puedo crearlo por aparte. Es decir, yo aquí, vamos a quitar esto. Le digo por fuera voy a crear una función, así como tengo un create task, vamos a crear un delete, le digo delete task, vamos a llamarle, o handle delete vamos a colocarle, ya que estoy utilizando mucho el handle. Entonces aquí le digo, dentro del handle delete, o esta función va a ser llamada aquí cada vez que dé un clic, handle delete, ok. Y bueno, este handle delete lo que va a hacer es que uno puede esperar el evento, pero no lo necesito. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a mostrar un console log que diga deleting, por ejemplo, ok. Lo he escrito mal, vamos a quitar este. Y vamos a estilizarlo también el botón, voy a añadir una clase sencilla. Las clases para los botones siempre van con bgred algo, entonces voy a decirle bgred
Vamos a colocarle 500. Voy a colocarle también un padding X de 3, un padding Y de 1. Vamos a colocarle un RAM de DMD y ya está. ¿Okay? Si yo vengo ahora aquí en la interfaz, pueden ver que aparece un botón. Ahora, si yo quiero colocarlo al lado, tiene que estar dentro de un contenedor. Entonces todo este H1, todo este botón, voy a colocarlo dentro de un header, por ejemplo. Y dentro del header voy a colocarle una clase que sea flex y un justify between. Esto va a hacer que se separen, perdón. Esto voy a mostrárselo de nuevo. Ahí está, voy a formatearlo. Esto va a hacer que se separe uno a cada extremo. Listo, ahora en este caso el delete, si doy un clic me dice deleting. Y bueno, vamos a darle delete. Ok, aquí de hecho este delete lo que pasa es que está enviando datos en forma. Es decir, yo tengo dos botones dentro del formulario. Recuerden que todo esto es un formulario, ¿ok? Entonces este formulario también tiene otro botón. Ahora el asunto con el delete es que es un botón para eliminar, no es un botón para enviar. Pero como los dos botones son lo mismo, ambos disparan el evento onSubmit. Es por eso que cuando yo doy un clic en delete, se ejecuta el deleting, pero también se ejecuta el onSubmit y me dice el título es requerido, la descripción es requerida. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer, que esa es una respuesta del backend, por cierto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiarle aquí el botón. Le voy a decir, este botón es de type submit. ¿Ok? Y ya esto es como decirle, ese es el botón que dispara el evento submit del formulario. Y aquí el otro botón simplemente le coloco de type button. Entonces este no va a disparar el evento del formulario. ¿Ok? Y ya está, si doy un clic en save, esto va a disparar el evento del formulario. Ahí está. Pero si doy un clic en delete, pueden ver que no dispara el evento del formulario. Solamente queda con el deleting. ¿Ok? Listo, ahora yo no quiero ver ese console log, quiero que elimine de verdad. Entonces vamos a decirle aquí, primero vamos a confirmar si el usuario quiere eliminar. Entonces voy a colocarle un window confirm. Y aquí le voy a decir, si está seguro de querer eliminar esta tarea, le enviamos ese mensaje. Esto me retorna un true o un false. Ok, entonces yo le digo, de hecho, esto me retorna un true o un false. Yo le digo, ok, si esto te retorna algo, vamos a colocarle sí. Yo digo, si esto te retorna algo, entonces nosotros vamos a colocar algo. De hecho, aquí voy a formatearlo así. Le digo, si Windows confirm te retorna true, entonces significa que quiere eliminarlo. Ahora, si quiere eliminar, voy a hacer una petición fetch. Le digo, voy a hacer una petición fetch a API task concatenado con el ID. Entonces aquí voy a colocar las tildes de JavaScript. Voy a enviar a API task concatenado con el ID, con el parents.id. Y luego voy a enviarte el dato voy a enviártelo con la información de qué tipo de método. Es decir, el método que vas a enviar es el delete. Y ya está. Esto te va a dar una respuesta del backend. Esto es asíncrono, así que va a wait. La función que los contiene debe decir async. Y luego, una vez me respondas, pues voy a redireccionar. Voy a decir router.push y voy a enviarlo a la ruta inicial nuevamente. Caso contrario, si por ejemplo no te responde bien, pues no vas a hacer nada. ¿Okay? Vamos a verlo, vamos a guardarlo. Y por ejemplo, yo vengo aquí voy a entrar al inicio y quiero eliminar estas tareas, por ejemplo, que están de muestra. Voy a quitar le doy delete, le doy OK y me redirecciona. Vamos a quitarle el segundo también. Ok, y allí quedan. El asunto es que miren, no desaparece. ¿Por qué? Porque el router, como ya había cargado esto, no lo está actualizando. Entonces aquí le voy a decir, vas a redireccionar, pero también vas a hacer un router refresh. Ok, y ya con eso se van yendo. Por ejemplo, le doy un clic aquí, le digo eliminar esa tarea. Se fue, vamos a darle otro clic, se va yendo. Esa también, vamos a dejar solo las que no tienen ese ACD. Ok, listo. Entonces de esta forma queda tan solo con tareas que se pueden leer. Ok, y listo, de esta forma ya estamos haciendo funcionar el delete. Por supuesto, si esto falla también ustedes pueden colocarlo dentro de un try catch, algo así como esto, un try, y aquí pueden colocarle un catch y manejar el error. Pero bueno, en este caso no me hace falta. Ok, y ya estaría, con esto tenemos el delete y ya podríamos empezar a eliminar cualquier tarea. Ahora, bajo esta misma idea, en la siguiente sección lo que vamos a hacer es que también vamos a editar, porque al momento que llegue una ruta yo también puedo cambiar los valores de lo que el usuario está tipeando. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. En esta sección vamos a hacer funcionar el actualizar de nuestro formulario. Para poder hacerlo vamos a venir ahora en nuestro task card. Y recuerden que cuando nosotros ya estamos redireccionando aquí, cuando damos un clic, esto me envía en este caso a esta página y esta página me envía nuevamente el formulario. Entonces en este formulario lo que vamos a hacer es que cuando entremos, si yo llego, como aquí está encontrando que es un parents ID, vamos a ya no decir que el botón va a guardar, sino va a actualizar. De hecho, vamos a cambiarle también ese botón. Vamos a venir aquí, le digo al final de todo, este botón save, vamos a colocarle otro valor. Le digo aquí si parents.id no existe, es create, caso contrario es update. Y bueno, ahora lo que voy a hacer aquí es en el handle submit. Vamos a probarlo. Le voy a decir ok,
Si el params ID existe, o lo mismo le digo, si no existe el params ID, significa que no estamos, si no existe el params ID, vamos a colocar aquí que estamos creando, ok, y si existe, vamos a crear aquí un actualizar, le digo, ok, vamos a, aquí voy a colocarle un else, si no existe voy a colocar un console log que diga updating, actualizando, formateo y así quedaría, ok. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí en actualizar, pueden ver que me dice updating, no se está enviando el formulario porque no se está ejecutando ese submit o ese create task, no se está ejecutando. Pero si yo vengo en task new y aquí ya me dice create task, le digo cualquier cosa y le doy crear, y este sí está creando un dato. De hecho, miren, creo que no lo ha creado. Ah, no, sí lo ha creado, aquí está. Pero bueno, el asunto es que, claro, yo no quiero crear, yo quiero actualizar. Entonces, adicionalmente le voy a decir, ok, si estás aquí, entonces vamos a crear otra función. Arriba del delete, debajo del create, voy a crear otra función que se llame update task. Ok, y esta update task lo que va a hacer es que va a actualizar una tarea. Ahora, para actualizar nosotros necesitamos dos cosas: el ID que queremos actualizar y el nuevo dato. Como primero necesito aquí, por ejemplo, al momento de actualizar, cambiar los campos, sería útil que al momento de que yo escoja una tarea para actualizar, supongamos esta, los datos que le pertenecen a esa tarea se llenen aquí para yo cambiarlos. Entonces, antes de hacer un actualizar y demás, antes de hacer funcionar este update task, le voy a decir aquí en este useEffect, le digo si params, ya que es el que carga inicialmente, le digo si params ID existe, entonces vamos a hacer una petición para traer una tarea. A esa función vamos a llamarle algo como validate obtener task, por ejemplo. Entonces voy a crear aquí otra función que se llame getTask. Y cuando yo pida un getTask, yo voy a hacer una petición fetch. Le digo await fetch. Voy a pedir a /API/ de hecho concatenado. Aquí le voy a colocar los backticks. Le digo de API /task concatenado con el params ID, porque el params ID es el ID de la tarea. Esto es asíncrono, así que le digo aquí async. Esto me va a dar una respuesta. Voy a colocarle aquí en una constante res y vamos a convertir ese res a un JSON. Una vez lo convierto, esto de aquí me va a dar un dato. Entonces le digo guarda ese dato en una constante data. Y una vez lo guarde, de momento vamos a verlo por consola. Le digo muéstrame por consola data. Ahora este getTask lo único que hace es llamar ese código. Entonces le voy a decir este getTask, vamos a llamarlo solo si existe un params ID. Ok, entonces vamos a verlo, perdón, getTask, allí. Guardo. Y si yo refresco aquí, por ejemplo, van a ver, bueno, me dice promise. Es porque aquí me faltó colocarle un await a la conversión. Ahora sí, refresco. Y pueden ver que como existe un ID me está trayendo los datos que le pertenecen a ese ID. Pero si yo voy en task new, pueden ver que no aparece nada, porque no está pidiendo nada. Solo cuando existe un ID pide los datos de ese ID. Ahora, como ya los trae, yo voy a guardar estos datos, el título y la descripción. El título y la descripción lo voy a guardar en este estado. Entonces le voy a decir set new task, va a contener el título y va a contener la descripción que viene de data title y data description. Es decir, data es todo ese objeto. Y ya con esto, si yo refresco, debería ver los valores, pero no los veo. Y es que a pesar de que estoy estableciendo el estado está siendo capturado por estos onChange, pero no los está mostrando en el input. Así que lo que voy a hacer aquí es colocar un value y le voy a decir de new task, quiero que me muestre su título, el valor que tenga hasta ese momento. Y de este text area también su valor va a venir de new task.description. Guardo y si vengo y si refresco aquí, pueden ver que allí hay los valores que le pertenecen a esa tarea. De hecho, si yo vengo aquí y le digo nuevamente en el home y tipeo mi primera tarea, pueden ver que allí aparecen esos textos. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros ya tenemos lo que sería la obtención de datos al momento de que llegamos al formulario. Pero nosotros tenemos que actualizar. Así que para actualizarlo vamos a venir aquí en el title, description. De hecho aquí al momento de que se está enviando. Ok, en este updating. Y aquí voy a llamar mi función updateTask. Entonces digo cuando se ejecute esto va a ejecutar el updateTask. Ahora el updateTask no hace nada aún. Entonces le voy a decir aquí cuando se ejecute el updateTask voy a hacer un await a fetch. Voy a concatenar desde /API /task con un slash que va a venir de params ID. Desde allí voy a concatenarlo con, y aquí nosotros vamos a enviar algunos datos. Primero el método que voy a utilizar es el método put. Ok, el método put. Luego voy a enviar un body que va a ser un json.stringify new task.
Y el resto sería un header con el content type JSON, ok, un dato en formato JSON. La función es asíncrona. Ok, esto al final me va a dar una respuesta, voy a guardar esa respuesta y luego tengo que hacer lo mismo, guardo los datos de la conversión de esa respuesta en formato JSON. Una vez reciba esto voy a mostrar por consola la respuesta y si guardo ya estaría. Por ejemplo, vamos a ir nuevamente a todas las tareas y le digo esta tarea de aquí voy a cambiarla, le digo por ejemplo tengo que crear una web, vamos a colocarle usando Next.js, vamos a darle update. Y como respuesta me devuelve lo que el backend me ha dado y me dice usando Next.js, el description y el título tengo que crear una web. Ahora si yo entro en la página inicial, me dice tengo que crear una web usando Next.js, ¿ok? Pero claro, nosotros tenemos que redireccionarlo con el código, así que lo que voy a hacer aquí es que cuando termine de actualizar vamos a cambiarlo. Ahora, el crear y el actualizar hacen lo mismo, es decir, cada vez que terminan tengo que redireccionar, podría colocarlo por fuera, pero bueno, también puedo hacerlo aquí, le digo router.push. Quiero que me redireccione hacia el inicio y también un router refresh. Y ya está. Todo eso también puede ir dentro de un try catch por si acaso falle. En el try va todo el código que hemos escrito y en el error va el error si en caso existiese. Guardamos y ya estaría. Entonces vamos a verlo. Le digo ok, quiero actualizar mi tercera tarea. Esto no va a decir mi tercera tarea, va a decir tengo creación, vamos a decir creación de una app móvil. Y aquí le digo tengo que crear una móvil. Crear una app en React Native, por ejemplo. Update y me redirecciona, ¿ok? Y ya está, con esto estamos actualizando también, es así de simple. Ahora claro, aquí las tarjetas no están luciendo muy bien, también falta algunas mejoras en cuanto a la navegación para yo no navegar con URLs, pero el resto está funcionando. Así que esas mejoras lo vamos a hacer en la última sección, que sería en la siguiente. En esta sección vamos a añadirle unas cuantas mejoras a nuestra interfaz porque de momento necesitamos desplegarlo después, así que vamos a mejorarlo un poco. Lo primero que vamos a hacer es crear una navegación porque aquí falta una, entonces voy a venir aquí en Components y voy a crear un nuevo componente que se llame navbar, por ejemplo, en navbar.jsx. Vamos a crear un componente básico que se llame navbar y de momento que tenga simplemente el texto navbar. Ahora, para poder ver esto, vamos a añadirlo aquí en el layout, ya que en nuestra aplicación, toda la aplicación va a tener una navegación. Entonces, arriba del children, donde está el código, vamos a colocarle, arriba del main, de hecho, voy a colocarle un navbar. Y voy a importarlo primero, le digo, voy a importar desde @components. De hecho, no me está dando el autocompletado por alguna razón. /components /navbar. Ok. Y de allí voy a importar el navbar. Vamos a verlo. Debería funcionar realmente, pero bueno. Navbar. Ahí está. Vamos a guardarlo. Y debería haber un texto que diga navbar encima de todo. Ok, ahí está. Listo. Eso es para empezar. Ahora, en el navbar vamos a colocar también nuestra propia lógica. Por ejemplo, nosotros tenemos que cambiar de página entre el nuevo, por ejemplo, entre el nuevo formulario y el home. Entonces lo que vamos a hacer es decirle aquí voy a crear una etiqueta nav. Voy a colocar vamos a colocarle a este nav una clase que sea un bggrade 950, por ejemplo. Vamos a colocarle un padding ya de 5. Vamos a colocarle un margin button de 2. Vamos a colocar un div. Y adentro voy a colocar una etiqueta link. En la etiqueta link voy a colocarle next mongo. Y de título. Y vamos a colocarle aquí una clase. Bueno, un href primero. Que sea un slash. De hecho aquí no está funcionando el TypeScript, si se dan cuenta. Voy a reiniciarlo. Hay un tema con el linter al parecer. Ok, vamos a formatearlo. Ahora aquí también no me está importando nextlink, quizás por eso. Y ya estaría. Ahora, después de esto voy a colocarle un UL. El UL voy a colocarle aquí un LI. Y el LI va a tener una etiqueta link que diga, por ejemplo, a /task/new. Entonces aquí voy a decirle new. New task, por ejemplo, okay, para que pueda crear una nueva tarea. El UL voy a colocarle aquí una clase que sea un flex para que se separe y un gap que es de 4 si existen más elementos después. Y ya estaría. El resto simplemente en cuanto al título de NextMongo voy a colocarlo dentro de un H1. Entonces aquí voy a decir esto va dentro de un H1. Ok, el H1 va a tener una clase que sea por ejemplo text2xl y un font bold. Guardo y si yo vengo ahora en la página tengo allí una... bueno, en este caso no se está notando el background. Lo que podría hacer en este caso es si el background no se nota, vamos a cambiarle un color distinto. Aquí por ejemplo en el global CSS le digo 900 nada más, no es de 950.
Y ya está, más o menos así quedaría. La navegación es un poco más oscura. Y bueno, para que todo esté separado, vamos a colocarle que toda la navegación va a ser un flex, por ejemplo. De hecho, este div de acá va a contener no solamente el link, sino va a contener todo. Y aquí voy a colocar una clase container, por ejemplo. De hecho, este flex no está aquí, sería incluso. Le voy a colocarle un flex, un justify between. Voy a colocarle un padding x de 10, en tamaño de pantalla medio hacia adelante voy a colocarle padding x de 0 porque ya no lo necesita, y un mx auto para que esté centrado. Guardo, y si entro aquí en la aplicación, ahí está la navegación centrada. Voy a darle new task, me envía el formulario, un clic me envía al inicio. Ok, listo. Entonces de esta forma yo ya tengo la navegación, ya está funcionando, es así de sencillo. Entonces lo que sigue es mejorar un poco esas tarjetas porque no se ven muy bien. Entonces vamos a venir aquí en Task Card. Y Task Card, por ejemplo, cuando nosotros lo hemos creado solamente tiene el título, pero podemos mejorarlo. Por ejemplo, aquí podría ser, esto está bien, text white, round MD. También podría colocar el hover, que ya está. Vamos a colocar el título un poco más grande. Voy a decirle text 2XL, un font bold. Ok, en la descripción también voy a cambiarlo. Le digo esto va a ser un text slate 300, un color más tenue. Y luego también puedo colocar lo que sería la fecha de creación. Le puedo decir aquí created. Primero voy a colocar un spam. Primero que diga created at. Y después voy a colocar la fecha que vendría, por ejemplo, de task.created at. Ok, entonces voy a guardarlo. Y si yo vengo aquí en la aplicación, vamos a ir allí. Bueno, aquí me dice que no se puede renderizar un objeto. Es porque el created at probablemente tengo que convertirlo en un date. Entonces voy a decirle new date. Vamos a colocarle aquí, le digo new date.task.created@, y vamos a colocarle en formato string, le digo to local date string. Guardamos. Y ahora sí, si vengo aquí, pueden ver que aparece la fecha de creación. Ok, vamos a cambiarle también vamos a colocar un estilo, le digo, este va a tener un class test slate de 200 o 400, margin y de 2. Y aquí el span va a tener un margen R, un margin right de 1, un margen a la derecha de 1. Ok. Y listo, de esta forma quedarían mis tarjetas. Ok, pueden ver que ha sido bien sencillo realmente crearlas. Y ya con esto estaría terminado nuestra versión de esta aplicación. Pero cada vez que nosotros buscamos algo, por ejemplo yo escribo cualquier cosa aquí, enter, como no existe esa ruta me envía un 404 que rompe con el estilo de la aplicación. Entonces lo que se hace en NextRouter es que nosotros podemos crear aquí en app un archivo que se llame notfound, que hace referencia cuando se busca lo que no existe. Entonces cuando nosotros buscamos una ruta que no hemos definido, va a llegar al notfound. Ahora, ¿por qué lo necesitamos crear nosotros mismos? Bueno, porque probablemente vamos a necesitar colocar nuestros propios estilos. Por ejemplo, voy a crear aquí un componente que se llama notfound. Ok, vamos a dejarlo de esta forma. Y voy a decirle que aquí en lugar de un div va a ir un section. Y dentro del section vamos a colocar un h1 que diga 404. Y debajo una etiqueta p con un texto que diga page not found, por ejemplo. Ok, en el section, para que esto abarque todo el alto, vamos a decirle un hcalc, que esto sea calculado del 100 VH, es decir, todo el alto de la página, menos 7 rend para que haya un pequeño espaciado. Ok, luego vamos a colocarle un flex, un item center para que esté centrado verticalmente, un justify center para que esté centrado horizontalmente, y ya con eso estaría. Ok, luego también puedo colocarle un flex call para que eso esté uno debajo del otro. Y en cuanto al h1 vamos a colocarle también una clase que diga algo como, por ejemplo, text 7XL, es un texto bastante grande, un font bold y un block para que se separe de la etiqueta P de abajo. Aquí voy a colocarle un text slate 300, luego voy a colocarle un margen Y de 5 para que se separe con el elemento de arriba, y un text 3XL para que sea un poco más grande. Formateo, y si yo veo esto aquí en pantalla, vamos a verlo, me dice 404 page not found. Ok, puedo volver. Y si busco algo que no existe, vamos a darle aquí cualquier cosa, 404 page not found. Listo. Entonces de esta forma ya hemos terminado con la creación de nuestra aplicación. Pueden ver que ha sido bastante sencillo. Ahora, si quieren añadir algo extra como podría ser la autenticación, también podrían hacerlo. Hace tiempo ya creé un ejemplo de eso. De hecho, si buscan en mi web o también aquí en el canal que están viendo esto, en Fastcode, van a tener también lo que es, por ejemplo, Next.js, creo que lo he llamado. Ya hice un ejemplo relacionado con MongoDB, de hecho es Nextout. Ok, hay un paquete que se llama Nextout que les permite poder obtener autenticación, y ya he hecho un ejemplo de cómo utilizar Nextout con MongoDB con Login Credentials, que Login Credentials básicamente
la forma de guardar con un correo y contraseña a un usuario dentro de la base de datos y demás. Entonces pueden combinar este ejemplo con el que les acabo de enseñar y juntos crear una aplicación completa. Igual yo voy a hacer un ejemplo completo de Next.js con MongoDB con autenticación y subida de imágenes muy pronto, así que van a poder verlo para los miembros del canal. Listo, entonces eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy, así que si tienen alguna duda, una sugerencia o una petición pueden dejarle en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir y recuerda que tienes el botón unirse en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.